Capítulo 44. Consecuencias del heroísmo. ¿Pudiste dormir un poco? Preguntó Todoroki, rompiendo el silencio sobre sus cabezas desde que terminaron su desayuno. Ni un guiño. Estoy demasiado nervioso para eso, respondió Kendo, flexionando sus manos, que estaban cubiertas de vendas que cubrían lo cortadas que estaban, desde los dedos hasta los codos. Yo tampoco. Todoroki suspiró, ya que no estaba en mejores condiciones, con un brazo enrollado desde la muñeca hasta el bíceps. Ida era el peor de ellos. Ambos brazos estaban enyesados y cabestrillos, mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama, todavía en silencio, aunque Kendo no podía culparlo. Había sido una noche llena de acontecimientos, por decirlo menos. Al oír pájaros picando fuera de su ventana, volvió su mirada hacia ella, todavía algo sorprendida de que hubieran logrado sobrevivir a la noche, una en la que la Liga desató el infierno, y los tres lograron encontrar y luchar contra el héroe asesino. Sin embargo, Kendo preferiría llamarlo sobrevivir al asesino héroe que cualquier otra cosa a pesar de que todos son fuertes. El hecho de que ella tuviera el poder de uno para todos, Stein demostró por qué él era un asesino en serie de 2 dígitos, ya que sus habilidades eran casi inhumanas. Su peculiaridad hizo que todo fuera aún más mortal para ellos. Pero lo habían logrado gracias a una buena estrategia y una buena dosis de suerte, si ella era honesta. En ese momento, estaban siendo tratados por sus heridas en Osu General y, como cualquier otro paciente, les habían quitado sus trajes y equipo y les habían dado uniformes hospitalarios sencillos. Hombre, si me hubieras dicho antes que lo habríamos hecho, no te habría creído. Todavía pienso que fue solo un intenso sueño compartido o algo así. Kendo suspiró. Bueno, sucedió, simplemente tenemos que aceptarlo. Todoroki respondió, aunque le faltaba algo de fuerza real, ya que era de esa opinión. Se había sentido honrado en el festival de deportes y había elegido trabajar con su padre para mejorar, pero Stein era un tipo diferente de bestia. La cantidad de veces que casi había muerto en esos pocos minutos hizo que el encuentro pareciera que duró horas. Incluso con el cambio de mi peculiaridad, sigo siendo una luchadora, así que al menos tenías la opción de intentar mantener la distancia. Por mi parte, solo tenía que rezar para que no hiciera otro corte y sacara más sangre, respondió Kendo, mirando sus manos nuevamente, ya que incluso cuando no aumentaba tanto el costado de ellas, la velocidad y la intuición de Stein significaban que la cortaban casi siempre con la gracia salvadora de que la pelea a gran velocidad y las llamas hicieron que fuera difícil para Stein lamer su sangre de sus heridas o de sus espadas. Aún así, dijo que eras digno, así que tal vez se estaba conteniendo más de lo que dejaba ver. Todoroki se estremeció ante la idea, ya que Stein era abrumador, la idea de que no estaba haciendo todo lo posible para matarlos, pero aún así los presionó tanto era preocupante, pero al menos fue derrotado y, con suerte, encerrado, ya que Todoroki no quería pensar en la idea de que Stein buscaría venganza por haberlo vencido una vez. Me impresiona que hayas logrado durar tanto, Ida. Todoroki se volvió hacia el silencioso, con Ida levantando la vista de su melancolía con una sonrisa autocrítica. Tienes una idea equivocada. Me trató con facilidad. Si no fuera por Kendo, Ida no terminó la respuesta, ya que Todoroki no habría sabido por qué estaba en ese callejón. Quizás se dio cuenta de que había dejado que sus emociones se apoderaran de él. Aún así, no podía saber que no era un solo momento de debilidad en ese momento, sino que estaba tan enojado que quería encontrar a Stein, separado de su mentor solo por eso. El estado de sus brazos era una misericordia comparado con lo que le esperaba si Kendo hubiera llegado incluso un segundo más tarde que ella. Su conversación se interrumpió cuando se abrió la puerta de su habitación, los tres miraron hacia arriba para ver a Sliding Gower, Krusty y Endeavor, los tres profesionales ocupando la mayor parte del espacio con Midoriya parada a un lado, casi como un accesorio para ellos, incluso estando en su uniforme para separarlo aún más de ellos. Oh, es maravilloso que estés despierto. Estábamos preocupados, dijo Cruz mientras conducía al grupo a la sala, dirigiéndose a su pupilo, quien asintió mientras miraba hacia abajo. Shilding y Ida estaba en una posición aún más incómoda. Midoriya y Kendo lo entendieron bien, y ella asumió que los adultos también lo entendían si Midoriya les había contado lo que había escuchado de sus sospechas. Ida, suspiró el hombre de morado y verde, rascándose la cabeza de decepción, lo que solo hizo que Ida se sintiera peor. Viejo. Todoroki parecía ser el único que miraba a su mentor a los ojos. Tenía el ceño fruncido como si no esperara ni quisiera que Endeavor estuviera allí, lo cual Kendo podía entender. Su vida familiar estaba todo un desastre. Muestra algo de respeto, Shoto.
El Endeavor, que enfrió sus llamas de tal manera que ni siquiera su vello facial ardiente estaba ausente, apenas estaba de humor para conversar. Decidiendo evitar esa pregunta candente, Midoriya se acercó a Kendo junto con Krust. Es bueno verlos a todos despiertos. Nos asustamos cuando descubrimos que estabas luchando contra el asesino héroe. Sí, lo siento por eso. No podía esperar una copia de seguridad, así que envié la mejor llamada que pude. Kendo respondió que, como cuando encontró a Stein, no podía simplemente sacar su teléfono y hacer una llamada o escribir un mensaje. Eso podría haber provocado que Stein fuera más agresiva antes, por lo que no tuvo más opción que simplemente ingresar a sus mensajes y enviar su ubicación sin tener la oportunidad de elegir quién la recibió, y en este caso, ella había abandonado su chat grupal durante todo el 1, a abierto, razón por la cual Todoroki los encontró. No es tu culpa. Sabía lo que estabas haciendo y se lo dije a Krust, pero cosas. El cuervo de Midoriya se arrugó al recordar la noche, igual que Krust, ya que era como si esos malditos Nomu siguieran viniendo antes de que sacudiera la cabeza. Estáis todos bien, así que es una victoria. Krust asintió, feliz de que su pupila estuviera bien y de que solo tuviera que explicarle a una Bunny cómo resultó herida, no que la mataron. Pero lo hubo para más tarde. Kendo, hay muchas cosas de las que me gustaría hablar contigo, pero ahora mismo tienes un invitado. Mirando hacia la puerta, entró otra persona. Eran altos, aproximadamente de la misma altura que el Endeavor, pero con una estructura un poco menos voluminosa. Estaban bien vestidos, con una camisa blanca, un traje negro bien planchado y una corbata blanca y negra de temática dálmata. Pero lo único de ellos era el hecho de que tenían cabeza de beagle, con una gran nariz negra, ojos oscuros y grandes orejas relajadas de perro ahogado. El hombre no dijo nada, pero su manera de comportarse era de autoridad y propósito que captaron casi de inmediato, aunque Midoriya ya sabía quién era porque los había conocido cuando llegaron al hospital antes. Este es el jefe de policía de Osu, Kenji Tsuragamae. Krust los presentó, mientras los estudiantes heridos intentaban levantarse para saludarlo adecuadamente, pero él levantó la mano. No es necesario que te quedes de pie, te estás recuperando ahora mismo. Wow, la voz del jefe era tal como uno esperaría, profunda, tranquila y relajada, pero fuerte y autoritaria, aunque fueron tomados por sorpresa por su singular tic vocal. Wow. Kendo se preguntó. Debe ser similar a Asui, señaló Todoroki mientras su compañero de clase croaba ocasionalmente. ¿Fue algo que hicieron todos los heteromorfos animales? Ustedes deben ser los estudiantes de los Emiratos Árabes Unidos que derrocaron al asesino héroe, ¿correcto? Tsuragamae les preguntó, siendo Kendo quien habló por ellos. Sí. Algo anda mal aquí. ¿Por qué vendría aquí el propio jefe de policía cuando podría haber enviado a otra persona? Todoroki sospechaba de la situación, especialmente del hecho de que su padre había encontrado tiempo para verlo en el hospital. Conociéndolo, una vez que se enterara de que no estaba gravemente herido, simplemente habría vuelto a trabajar. En cuanto a Stein, al ser arrestado, se encontró que tenía quemaduras de segundo a tercer grado en la mayor parte del cuerpo. También tenía fuertes hematomas, 3 costillas rotas y huesos rotos. Actualmente está recibiendo atención médica bajo vigilancia. Wow, Tsuragamae les contó el hecho de que el criminal, levantándoles un peso del pecho, estaba, de hecho, bajo custodia, aunque muy bien podría estar en el mismo hospital. Como estudiantes del curso de héroes de la UA, estoy seguro de que ustedes tres conocen bien la ley. Uno de ellos establece que es ilegal que alguien sin permiso o licencia use su peculiaridad en un espacio público y puede conllevar una sentencia penal si ese uso de peculiaridad daña o mata a otra persona, ya sea que esa fuera la intención o no. El jefe se lo recordó a todos, aunque recurrió a Kendo para añadir algo. Tú, Kendo, eres una excepción, como Midoriya aquí. Tenías permiso verbal de tus mentores y tutores para actuar en la misma capacidad que un héroe. Explicó, como Kendo recordaba, que Krust les había dado permiso, aunque eso fue cuando estaban manejando al insensato Nomu. Poderoso pero manejable, no había pensado mucho en si se aplicaba a salvar a Irida, y si era honesta, no le importaba si no lo hacía. Aún así lo habría hecho. Ahora bien, esto no significa que no enfrentarías consecuencias, pero no sería mucho más que una marca en tu historial si se descubriera que tomaste malas decisiones o causaste daños indebidos, lo cual en este momento no parece ser el caso. Explicó que a pesar de que ella creía que lo habría vuelto a hacer, era bueno saber que no sería castigada por una buena acción, sino que solo sería ella. Ella miró a sus dos compañeros de clase mientras el jefe hacía lo mismo. Lo mismo no se aplica a los otros dos, Todoroki e Irida, quienes dejaron a sus tutores sin una palabra adecuada de a dónde iban o qué planeaban hacer.
Esa fue una acción deshonesta que violó la ley. El rostro de Todoroki se endureció ante eso mientras Iida miraba hacia abajo avergonzada. A los héroes profesionales se les permite existir porque juran hacer cumplir la ley, se someten a una intensa capacitación y exámenes de licencia, y son monitoreados para garantizar que no abusen de su poder. Wow, continuó con su conferencia improvisada sobre la ley de los héroes. Para que el uso de la fuerza por parte de una persona, que tan fácilmente puede matar personas y destruir propiedades, fuera aceptado en la sociedad, estas eran las expectativas de los precursores de los héroes modernos, quienes vivieron según este código y animaron a otros a hacer lo mismo mientras explicaba las cosas. Los estudiantes recordaron los acontecimientos de la noche. Para Midoriya, estaba luchando contra Nomu junto a Crust. Aún así, también como los combates provocaron daños considerables a la propiedad pública y privada, algunos de los cuales, según pudo admitir, por el momento podría haber evitado. Para la batalla de Kendo, Iida y Todoroki con Stein, donde usaron todos los trucos que tuvieron para mantenerlo abajo, sumándose a la lista de lesiones de Stein. Si bien es cierto que te enfrentaste a un criminal conocido y peligroso y se podría argumentar que luchaste en defensa propia, lo cierto es que sigue siendo ilegal haber usado tus peculiaridades para hacerlo. Por eso, ellos dos y sus mentores, Shilding-Wo y Endeavor, deben recibir un castigo severo. Todoroki por huir sin decir una palabra más que pedirle que se levantara, y Iida por hacer lo mismo pero ni siquiera decirle a su mentor a dónde iba, y tus mentores por no vigilarte adecuadamente como se espera de ellos. Espera un minuto. Si Iida no apareciera cuando lo hizo, Native estaría muerto ahora mismo. Si Kendo y yo no hubiéramos aparecido y ayudado, entonces Iida lo haría y Native estaría muerto. Si no usáramos nuestras peculiaridades, todos moriríamos. Todoroki habló, sonando horrorizado por el mismo gesto. Y como él intervino, Iida casi es asesinada por Stein, si no fuera por la llegada, afortunadamente oportuna, de Kendo, quien, si hubiera estado demasiado ocupada con el resto de la situación o no hubiera pensado en buscarlo como lo hizo, nunca habría estado allí. Tsuragamae respondió sin piedad, lo que hizo estremecer a Iida mientras recordaba lo mal que había manejado la lucha solo contra Stein. El hombre apenas lo vio como una amenaza y lo derrotó con la misma rapidez. ¿Debemos ignorar su imprudencia porque tuvo un final feliz? ¿Estás diciendo que nos van a castigar por no rendirnos y aceptar eso? Kendo preguntó, poniéndose tan acalorado como Todoroki. Eso es exactamente lo que dice la ley, Todoroki, o fuiste y te convertiste en un juez que puede decidir lo contrario de la noche a la mañana. Tsuragamae los desafió, lo que solo los agravó. Kendo estaba a punto de dejarle que pensar a lo que pensaba, pero Midoriya la detuvo colocándole una mano en el hombro, dejándola desconcertada. Su compañero de clase parecía tranquilo, sin pelos levantados, sin respiración aumentada, y ni siquiera parecía irritado por esto. ¿Por qué Midoriya, precisamente, estaba en silencio? Él debería entenderlos, ¿verdad? ¿Por qué no la defendía? Midoriya la miró a los ojos y sus ojos le pidieron que esperara a que el hombre terminara antes de sacar conclusiones precipitadas, lo que hizo de mala gana. A Todoroki, por otro lado, se le permitió seguir luchando contra ellos por esto. Pero no es un trabajo de héroe salvar a la gente, ¿no? Todoroki habló, mirando a los profesionales reunidos, con la mirada puesta en su padre. ¿O se trata solo de ustedes mismos? La mirada del Endeavor se estrechó allí, una mirada peligrosa dirigida a su hijo. Tsuragamae no parpadeó ante la indignación de Todoroki, solo suspiró. Es por eso que aún no eres un héroe de pleno derecho, jovencito. Dios mío, Endeavor. Espero que no le estés enseñando a comportarse así. Miró hacia el héroe de la llama que cruzó los brazos, sus ojos juzgaron a su hijo y encontraron muchos defectos. Al niño le gusta hacer lo suyo, incluso cuando a la larga le duele, él respondió, lo cual era un puente demasiado lejos para Todoroki cuando comenzó a igualar. Maldito perro callejero. Él respondió, pero fue detenido cuando un bastón de madera apareció en su camino. Mirando hacia un lado, vio que era de Midoriya mientras sostenía el extremo. Midoriya se estaba indignando tanto como Todoroki pudo. Él no tenía toda la historia como la tenía. Aún así, su pequeño comentario le llegó demasiado cerca, recordándole lo que pasaron aquellos a quienes cuidaba, y tuvo que contener la tentación de haberle dado un puñetazo en el estómago al usuario elemental del duelo por ello. Sin embargo, eso no significaba que pudiera mantener el peligro fuera de su tono. Todoroki, sería mejor disculparme por tu comentario irrespetuoso. Siéntate y deja que el hombre termine. De lo contrario, estaremos aquí todo el día.
Todoroki igualó su mirada, pero miró hacia otro lado en señal de rendición mientras regresaba a su cama, donde ofreció una disculpa, aunque todos pudieron decir que no era su intención. Durante todo el tiempo, los adultos permanecieron en silencio mientras Midoriya retraía su madera hacia una pequeña esfera que guardaba en su bolsillo. Bueno, al menos le apasionan los ideales del heroísmo, ¿no es así, Endeavor? Crust bromeó, ante lo cual el héroe de la llama simplemente gruñó. Como Todoroki no estaba dispuesto a iniciar una discusión inútil, Tsuragamae continuó. Como decía, así es como lo ve la ley y, como policías y héroes, es nuestro trabajo hacerla cumplir. Sin embargo, la ley no está tan manipulada como para no tener en cuenta las circunstancias. Ante sus palabras, los tres estudiantes parpadearon confundidos. ¿Perdón? Preguntó Ida mientras el jefe lo explicaba. Es cierto que la joven Ida fue contra las reglas y el sentido común. Sin embargo, también es cierto que todavía es una adolescente que, por ley, no es del todo capaz de comprender sus acciones y sus consecuencias. También es cierto que tiene un historial disciplinario impecable, lo que convierte a esta en su primera infracción. Otro hecho es que tiene una conexión personal con lo que le ocurrió a Ingenium no hace mucho tiempo a manos de Stein. Mirando directamente a Ida, terminó la explicación con una pregunta. Sería razonable que este estudiante, por lo demás honrado y moralmente justo, no estuviera en su sano juicio cuando ocurrió el incidente, ¿o me equivoco, Ida? Ida no podía mentir, no quería mentir, así que hizo todo lo posible para mirar al hombre a los ojos mientras respondía. No, señor, yo no estaba pensando con claridad, o creo que sí. Sabía que mis posibilidades de derrotar a Stein eran extremadamente bajas, pero simplemente tenía que hacer algo, cualquier cosa para que pagara por lo que pasó. El jefe tarareó. Había sospechado eso cuando Sildingou mencionó su preocupación por el motivo por el cual Ida acababa de desaparecer. Afirmó que lo había estado vigilando solo para quitárselo cuando la liga hizo su movimiento. En un momento, Ida estaba justo detrás de él. Al siguiente, ya no estaba y no tuvo tiempo de buscarlo. En cambio, se centró en salvar vidas. Ya he planteado esta cuestión al Ministerio Público. Todavía tendrá que asistir a algunas audiencias, enfrentar algunas medidas disciplinarias y tener una marca negra en su historial, pero poco más que eso. Con esto el trío se calmó significativamente. Kendo ahora comprendió completamente por qué Midoriya había estado tan tranquila. Él debía saberlo, aunque ella deseaba que no comenzaran explicando por qué era legal para ellos simplemente no hacer nada y morir. Sin embargo, dijo Endeavor. Las cosas cambiaron porque el plan era que esto no se informara. Existiría en los registros, pero solo en los registros. Sin embargo, los labios sueltos de alguien en la policía hicieron que los medios se enteraran de que los estudiantes estaban involucrados, ya que Kendo era el único con permiso para participar. Los guió, y el trío pronto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo cuando Midoriya sacó su teléfono y fue a un artículo de noticias que se publicó ni siquiera una hora antes. Al mostrárselo a los tres, vieron que tenía la foto de Kendo al frente y al centro junto con el titular "Ga. El ganador del festival comienza a trabajar desde cero". Una lectura superficial explicó que ella y ella sola estaban en ese callejón luchando contra Stein para proteger a Native. Han estado hablando de ello toda la mañana. Diciendo que la ganadora del Festival de Deportes de primer año de los Estados Unidos ya está demostrando su potencial al contener sola a Stein el tiempo suficiente para que los héroes número 2 y 6 lleguen y lo sometan. Los dos en cuestión no parecían contentos con ese titular. Aún así, no lo cuestionaron, ya que Todoroki rápidamente conectó los puntos sobre por qué nunca estuvieron oficialmente allí. ¿Entonces nuestra participación quedó fuera de los informes?, preguntó, a lo que el jefe asintió. Correcto, al Endeavor se le dio el crédito principal por el derribo para compensar las quemaduras, mientras que otras lesiones fueron atribuidas a Crust. Otros héroes presentes en el lugar también fueron informados de la historia y de que debían seguirla. Puede que no sea justo, ya que a pesar de tus esfuerzos, no obtendrás ningún reconocimiento, y para la joven que sí lo es, puede parecer inmerecido. Sin embargo, supongamos que desea atribuirse el mérito adecuado. En ese caso, también significa admitir la situación, que podría ser complicada. Tsuragamae declaró que Kendo estaba levantando la mano para detenerlo. Sí, lo entendemos. Ella respondió que era complicado, por decirlo suavemente, pero entendió la esencia. Rotura de línea. Algún tiempo después, el grupo dejó a los tres descansar, después de haber hecho preguntas sobre la noche, lo que vieron, lo que oyeron, lo que hicieron y en qué orden para ayudar a elaborar el informe policial.
Al cerrar la puerta detrás de ellos, Midoriya vio a los otros dos héroes ya saliendo, Endeavor aparentemente con prisa, lo cual esperaba. El hombre no obtuvo los casos más resueltos al ser reactivo. El jefe también se había despedido, necesitando atender una llamada mientras caminaba en la otra dirección, dejando a Midoriya y Krust mientras caminaban uno al lado del otro. Krust, ¿puedo preguntar algo? ¿Quieres saber por qué no les contamos toda la historia? ¿Por qué Kendo todavía quedó en el informe? Krust ya adivinó lo que el niño quería saber antes de suspirar. Óptica, Midoriya, óptica. Yo no entiendo, respondió Midoriya mientras el hombre tarareaba, con el ceño fruncido. Stein pudo haber sido capturado sin heridas graves, pero esas criaturas Nomu aún así causaron mucho daño. La gente está inquieta, por lo que la comisión necesitaba algo que les levantara el ánimo. Impulsaron esto una vez que supieron que le había concedido permiso a Kendo. Al escuchar eso, Midoriya miró hacia un lado mientras lo recordaba, aunque trató de no pensar en ello. La noche fue un asunto largo, casi una hora entera de lucha contra Nomu y luego contra los oportunistas que aprovecharon la oportunidad para atacar y robar a la gente. Había visto al menos 3 ambulancias entrando y saliendo del área cerca del final, con muchos med corriendo de un lado a otro atendiendo a personas heridas. Se siente barato, afirmó Midoriya. No puedo decir que no comparta esa opinión, ya que su terquedad al respecto no me convencía si tuviera que describirlo. Krust se preguntó sobre eso, especialmente cuando preguntó, a modo de broma, si también querían hacer un cartel sobre el hecho de que Midoriya, que vino al festival, también estaba allí y que él los ayudó a luchar y contener a esos monstruos. Su respuesta ha sido una negativa rotunda y sin razón. Krust nunca había tenido la opinión más alta de la comisión, pero para ser honesto, entre los héroes, no intentaron parecer su gobierno favorito, ya que no les importaba si pensaba en ellos como el servicio fiscal dirigido por todos sus suegros críticos, siempre y cuando supiera que eran competentes y pragmáticos en lo que respecta a su trabajo. Pero negarse obstinadamente a utilizar a otro estudiante para relaciones públicas cuando ya tenía uno le parecía extraño, como una decisión emocional en lugar del tipo pragmático que estaba acostumbrado a ver en ellos. Bueno, hemos hecho lo que vinimos a hacer a Osu, así que regresaremos temprano. Mientras tanto, ¿por qué no les dices a tus compañeros que esos 3 están bien? Estoy seguro de que han estado preocupados. Desde que se conoció la noticia, Krust decidió pensar en eso más tarde y centrarse en algo que pudiera hacerse en el presente. Capítulo 45. De vuelta a la rutina. Después del desastre que fue Osu, sus pasantías continuaron con poca fanfarria. Por supuesto, la historia de portada significó que Kendo ahora tenía mucha más atención sobre ella, un hecho que Midoriya estaba segura de que una chica sería como ella debía haber encontrado irritante. Aún así, considerando que nunca reveló la historia tal como fue contada, pudo soportarla. Todoroki, por lo que sabía, continuó su pasantía con su padre bastante rápido, ya que sus heridas por luchar contra Stein fueron más leves, cortes y moretones glorificados, mientras que Iida permaneció en el hospital 2 días más, y solo volvió a su tiempo con Sliding Go. En cuanto a Izuku, Krust y él volvieron a la normalidad con bastante facilidad, continuando su entrenamiento en capas con algunas otras cosas incluidas. Pero la semana finalmente terminó y regresó al santuario y esperó el comienzo de la semana siguiente. Midoriya, espero que no hayas tenido muchos problemas en Osu. Midoriya miró a Shiozaki, quien parecía muy preocupado por él, lo cual apreció. Fue simplemente un caos. No sé qué estaba pensando la liga ni qué buscaban. Parecía que querían ver todo el lugar incendiarse. Sacudió la cabeza. Me dediqué principalmente a alejar a la gente o a cargar a cualquiera que fuera demasiado lento o estuviera herido. Yo esperaría que así fuera si necesitaran 2 héroes de primer nivel, incluso si terminaran concentrados en Stein, agregó Shishida, ya que las noticias habían hablado sin parar sobre el equipo de Krust y Endeavor para enfrentarse al asesino de héroes, más que el resto del ataque. No es broma, Krust apenas tuvo tiempo de decirme qué estaba pasando antes de salir corriendo. Esas criaturas Nomu no son ninguna broma, ya que tuvimos que ser creativos para mantenerlas abajo. Midoriya suspiró, siguiendo su parte de la historia, que era actuar como si Krust se hubiera ido cuando había estado cerca de Midoriya durante la mayor parte del ataque. Mejores monstruos sin mente que el asesino de héroes. No estoy seguro de si Kendo es valiente o tonto al enfrentarse a él, Tsuburaba afirmó. Tiene que ser una mezcla de los dos, ¿verdad, Kodai? Monoma miró hacia Kodai, quien estaba sentada mientras revisaba algo en su teléfono. Con la atención puesta en ella, levantó la vista para responder.
Aún así, mientras nuestro pequeño gatito estaba aquí luchando contra villanos, Tokage ignoró lo deficiente que fue la respuesta de Kodai y cómo Midoriya discutió sobre el comentario del gatito para centrarse en cosas más agradables. Estabas pavoneándote y ganando algunos fans, Kodai. Vi las fotos. Si no fueras un estudiante héroe, serías un candidato seguro para la señora Japón. La actuación de Kodai, Kendo y Yaoyorozu había sido tema de conversación en el mundo de la moda, que era un ámbito en el que casi todos no tenían mucho interés y se perdían, pero cuando se conoció la noticia de que la ganadora del Festival de Deportes y ahora heroína en ascenso también había trabajado como modelo para un diseñador mundialmente famoso, bueno, que se convierten en una gran conversación con los dos estudiantes y ella gana influencia por proximidad. Por supuesto, no era que no fueran hermosas. Yaoyorozu logró que la princesa refinada y Regel pareciera nada, mientras que Kodai era como una belleza inteligente y erudita. Todos eran estudiantes y, sin embargo, la gente ya hablaba de posibles líneas de productos y grupos de fans. En lo que a mí respecta, ella ya está en el curso de MS. Ero Onenuki bromeó, y el resto estuvo de acuerdo con él. Tetsu incluso hizo un esfuerzo adicional y recogió a un Kodai sorprendido. Sí, tenemos al ídolo del curso de héroe. La clase aplaudió y se rió cuando Kodai pidió que lo dejaran, pero Tetsu se negó con una risa cordial. Las cosas debieron haber estado bastante animadas contigo, Kodai, le preguntó Komori, un poco celosa de que su compañera de clase fuera el centro de atención, pero también feliz por ella. Respondió Kodai, aceptando que la iban a tratar de manera extraña durante un minuto. Yaoyorozu no está mal. Lo mismo que el Kendo. Espera, ¿no estaba ella en Osu? ¿Estuviste en Osu también? Awa se preguntó, cuando recién ahora se dio cuenta de que el momento parecía fuera de lugar. Si no se equivocó, esa sesión de fotos no fue cerca de Osu. Ella estaba con una Bunny, pero pidió pasar tiempo con Crust cuando nos encontramos. Midoriya estaba allí para agregar los detalles, aclarándoles las cosas. ¿Podrías hacer eso? Monoma preguntó, y cuando Midoriya asintió, el usuario de la peculiaridad de la copia tarareó. Debe ser una pasantía interesante. En cuanto a mí, bueno, las cosas estaban bastante tranquilas para nosotros. La señora Hoke pasó más tiempo enseñándome los trucos del oficio. Por favor, no intentes hacernos reír, será espeluznante, le dijo Shoda. Muy bien, añadió Yanagi. Eso es totalmente innecesario. Monoma discutió con ellos mientras Shishida se giraba para continuar la conversación con Shiosaki. ¿Pasó algo durante tu pasantía, Shiosaki? La muchacha de cabello enredado meneó la cabeza. Nos vimos obligados a recurrir a la fuerza en algunas situaciones, pero afortunadamente, todas se resolvieron sin heridos, al menos eso la agradaba, aunque lo habría apreciado más si hubieran tenido que trabajar más con rescates menores que con la lucha contra el crimen. Supongo que eso era un hecho cuando tienes a Kamui o Shiosaki en el caso. Recuerdo haberlos visto con Mt. Lady algunas veces. Fukidashi señaló que Shiosaki frunció el ceño con más fuerza al recordar las interacciones con la heroína mayor. Sí, y aunque puedo reconocer los resultados que obtiene, desearía que no fuera así, le costó encontrar las palabras para describirla. Oye, ella tiene los productos y no tiene miedo de mostrarlos. Awa se levantó las manos, aunque su sonrisa decía suficiente de lo que pensaba sobre cómo se desempeñaba Mt. Lady ante las cámaras. Es indecente, respondió Shiosaki. Quizás para ti, Pai. La respuesta de Awase fue interrumpida cuando Shiosaki lo golpeó, lo que llevó a los dos a discutir sobre las virtudes de la decencia y, en palabras de Awase, sacudir ese trasero. Volvamos al tema del asesino héroe, seamos honestos. ¿Alguno de ustedes vio el vídeo? Preguntó Kurohiro, el estudiante de piel negra no necesitó dar más detalles sobre qué vídeo era ese. Debo admitir que estuve tentado de hacerlo. Fue todo un espectáculo. Shishida admitió que el video de Stein había tomado internet por asalto, incluso con el gobierno y los sitios de vídeos, al menos los legítimos, eliminándolo cada vez que aparecía. El que vio tuvo 50.000 visitas la última vez que lo vio. Más bien como los delirios de un loco. Kaibara se burló porque los ideales de Stein eran una locura. El trabajo heroico solo debe ser realizado por los puros de corazón. Sin paga ni recompensa por ello. ¿Cómo se alimentaría la gente en su reino de fantasía? Caridad o el segundo trabajo que parecía odiar tanto por distraer a los profesionales de su verdadera profesión. Midoriya no lo vio así. La locura puede ser tan atractiva como una dama bonita para el público adecuado. ¿Y si no te gustan las chicas? Tokage le preguntó, a lo que él le dirigió una sonrisa descarada.
Imagínense entonces a una bella dama con entradas para una nueva exposición de dinosaurios, restos nunca antes descubiertos que demuestran que los dinosaurios podían dar marcha atrás. La forma en que los ojos de Tokage se abrieron e iluminaron fue a la vez divertida y un poco aterradora. Oh, mierda, es un trato, venderé tu riñón. Ella empezó. ¿No te refieres a tu riñón? Midoriya levantó una ceja. Sé lo que dije. Vlad apareció justo cuando sonaba la campana de la mañana, poniendo fin a las conversaciones mientras los estudiantes se dirigían rápidamente a sus escritorios. Buenos días, estudiantes. Espero que todos hayan disfrutado de su tiempo libre para realizar pasantías. Vlad los saludó. Se espera que pases por eso 2 veces más antes de graduarte, pero podemos centrarnos en eso más adelante. Ahora mismo, tenemos otros asuntos. Vlad les explicó algunos detalles ahora que tenían cierta experiencia en pasantías, principalmente cosas que solo tenían sentido con ese conocimiento previo antes del día como de costumbre. Cuando llegó el momento de su entrenamiento de héroe, una vez que se pusieron su equipo de héroe, se les indicó que se dirigieran a una de las áreas en las que aún no habían estado, al menos no como grupo, donde encontraron algo sorprendente esperándolos. Siendo Olmig quien los recibió de una manera que solo él podía, una risa cordial que podía sacudirte hasta los huesos con el poder contenido precisamente en ese acto. Sin embargo, la mayoría estaba más emocionada de tener finalmente a Olmig como un verdadero maestro. Bien, estudiantes, comencemos con el entrenamiento básico de héroes. Él empezó. Esta será la primera clase que imparto con todos ustedes, y espero compensar el hecho de haberla perdido a principios de año, pero sin esperar más, vamos a explicarlo. Olmig se disculpó rápidamente antes de seguir adelante. Hoy todos tendréis que afrontar un entrenamiento de rescate en forma de carrera a través del suelo Omega. Hizo un gesto hacia las grandes zonas boscosas valladas que se encontraban detrás de él. Onenuki levantó la mano. Disculpe, ¿esto es para compensar la pérdida del entrenamiento de rescate en la USG? No, tendrás tu tiempo allí, tenlo por seguro. Sin embargo, esto fue diseñado para el entrenamiento ante desastres. Recuerda, dije que esto era una carrera. Olmig se rió mientras explicaba las cosas. Un bosque densamente poblado de diversas especies de árboles, plantado para imitar los ecosistemas naturales. Te dividirán en grupos de 5, comenzando en diferentes puntos de igual distancia al centro. Cuando envío la señal de socorro, debes usar tus peculiaridades, habilidades y creatividad para llegar a mí primero. Explicó, lo cual parecía bastante simple, aunque Midoriya sabía dolorosamente bien cuán denso e impredecible podía ser un bosque. El dosel en lo alto podría dificultar la detección de cosas como raíces y enredaderas, lo que fácilmente podría hacerte tropezar. Por supuesto, aunque se trata de una zona boscosa, los héroes son respetables con la madre naturaleza, así que trate de minimizar los daños. Olmig agregó, lo que provocó algunos murmullos de que sus planes estaban frustrados, principalmente Kamakiri, quien sin duda estaba conspirando para simplemente cortar todo. Al igual que su primera clase de héroes, se agruparon mediante una selección aleatoria, ya que Olmig tenía una caja con bolas marcadas del 1 al 4, con 5 de cada bola dentro. Sacaron una pelota una a la vez, y Midoriya consiguió una con el número 1. Muy pronto vio quién más los consiguió. Siendo ellos los primeros, Olmig los escoltó hasta el bosque recogiéndolos y saltando a sus lugares asignados y dejándolos allí. La velocidad y la fuerza del hombre le permitieron ordenarlos a todos más rápido que si los hubiera guiado en grupo o simplemente les hubiera dicho a dónde ir. Con el resto, los llevaron a una zona dentro del área, un claro fuera del camino donde se había instalado un escenario con una pantalla grande. Las cámaras observaron a los estudiantes mientras se preparaban, lo que les permitió realizar un seguimiento de quién estaba dónde. Estamos empezando fuerte con este grupo. Monoma reflexionó mientras los rostros de Kamakiri, Kurohiro, Shishida, Tokage y Midoriya aparecían en la pantalla. No es broma, son casi todos los que tienen una ventaja en movilidad o velocidad, señaló Kaibara mientras Shishida y Midoriya parecían estar haciendo estiramientos. Sin embargo, Midoriya parecía más felino y trabajaba para preparar su espalda y sus piernas. Por el contrario, Shishida se mantuvo fiel a criterios más generales. Yo diría que Shishida está en desventaja. Claro, puede superar todo a toda prisa, pero se supone que debemos mantener el daño bajo control. Tsuburaba señaló. Un problema que ni Tokage ni Kurohiro tienen, añadió Rin mientras ambos parecían estar relajados, Kurohiro incluso apoyado contra un árbol donde estaba, en la sombra que arrojaba. Lo que deja a Midoriya y Kamakiri corriendo entre la maleza, afirmó Yanagi mientras Kamakiri no se estiraba.
Aún así, parecía rebosar de energía y una sonrisa ansiosa. No los descartaría. De ninguna manera el bosque es tan denso como para que no puedan encontrar la manera de atravesarlo, y hemos visto a Kamakiri y Midoriya en carreras de obstáculos. Onenuki sugirió que la Wano crearía una zona demasiado agresiva contra los estudiantes. Claro, han visto cosas en las que algunos tienen ventaja, pero ponerlos en un lugar donde fracasarán parecía contraproducente. Por eso es justo decir que todos tienen buenas posibilidades de ganar, concluyó Shoda. Pondré mi dinero en Tokage. Una vista aérea vale su peso en oro cuando se busca su objetivo. Monoma se sentó y se preparó para ver un espectáculo. No es como si All Might se estuviera escondiendo. Kurohiro puede aprovechar las sombras proyectadas por el espeso follaje y dirigirse directamente hacia él. Al diablo con los obstáculos. Yanagi señaló que incluso desde aquí podían ver que el lugar tenía muchas sombras con las que trabajar su compañero de clase. Midoriya sorprenderá, siempre lo hace. Tsunotori señaló. Empieza. All Might hizo sonar la sirena. Al recibir el visto bueno, Tokage no perdió el tiempo y se partió en 8 pedazos, todos ellos lanzados al aire, muy por encima de la línea de árboles, y comenzaron a avanzar rápidamente hacia el centro, con un ojo delante de ella para detectar mejor al héroe. ¿Ves lo que te digo? Tokage ya ha tomado la delantera. Monoma aplaudió, aunque tampoco fue como si los demás estuvieran holgazaneando mientras Kurohiro desaparecía, las cámaras no podían captarlo la mayor parte del tiempo, el niño apenas se veía cuando saltaba de una sombra para entrar en otra que no estaba conectada. Shishida corría por el bosque como un oso en la casa. Era lento, pero no demasiado lento, ya que su nariz lo ayudaba a rastrear a All Might mejor que a todos los demás, lo que le permitía encontrar y seguir la ruta más corta posible. Kamakiri y Midoriya evitaron el suelo por completo, ya que ambos saltaban de árbol en árbol. Midoriya demostró ser el más rápido de los dos, doblando y retorciendo su cuerpo de maneras que parecían imposibles y dolorosas de manejar la mayoría de sus rebotes con árboles y ramas. Hay demasiado ruido para localizarlo, pero Midoriya golpeó un árbol, recordando la vista del lugar cuando All Might lo dejó. Hubo algunos claros, pero la mayoría no estaban cerca del centro. Tiene que estar en el claro. Midoriya concluyó mientras saltaba de una rama hacia otra, agarrándose a ella para girar y aterrizando encima de ella para usarla como plataforma de salto elevada. Los demás también pudieron escuchar el progreso de sus compañeros corredores. Vaya, realmente se está moviendo, señaló Tokage. Tengo que darme prisa, si no, me quedaré atrás. Shichiza resopló mientras corría por el bosque a 4 patas, siguiendo el olor de All Might directamente hacia él. Kurohiro salió de las sombras para orientarse mejor, sonriendo cuando escuchó la actualización. Por supuesto que estamos en su dominio. No lo dejaré en primer lugar sin luchar. Kamakiri puso más velocidad en ello, cortando ramas que se interponían en su camino hacia la ubicación de All Might. Ya casi estoy allí. Midoriya sonrió mientras corría entre las ramas y las hojas, viendo luz en la distancia. Aceleró y aterrizó en el claro y vio. No había nadie allí. ¿Qué? Midoriya parpadeó, mirando a su alrededor pero sin ver un alma. Ni siquiera había señales de que alguien hubiera estado aquí recientemente. Tenemos un ganador. La voz de All Might se escuchó a través de los altavoces. Fue una carrera muy reñida, pero lograste ganar. Felicidades. All Might le entregó a Tokage la banda del ganador, ya que el resto había llegado para verla. Hiciste que fuera un verdadero desafío encontrarte. Tokage se rió, ya que Shishida casi había llegado allí antes que ella. Había ganado por una mano literal, que envió delante de ella. Midoriya se agachó, con la cabeza agacha, mientras murmuraba que lo habían engañado. All Might no había estado en un claro, sino que lo habían colocado en el árbol más alto del área central. Maldita sea, gruñó Kamakiri, pateando un árbol. Así es la vida, señaló Kurohiro, a quien su pérdida no le molestó en absoluto. All Might los reunió para darles algunos consejos y comentarios. Escucha, puede que el joven Tokage haya quedado primero, pero en comparación con principios de año, todos habéis mostrado mejoras en cómo pensáis en el uso de vuestras peculiaridades. Sigue así y estoy seguro de que aprobarás tus exámenes finales. Terminó con el pulgar hacia arriba, levantando el ánimo de aquellos que perdieron al menos un poco. Sí, señor. Una vez hecho esto, All Might los agarró y, nuevamente, uno a la vez, se los llevó a los demás para que el siguiente grupo pudiera dar un paso adelante, ahora un poco más sabio en cuanto a cómo se escondería All Might. Cuando terminó la clase, All Might les dio palabras de despedida antes de que se dirigieran a los casilleros para ducharse.
Son de primera clase y ciertamente no se contienen, señaló Nenuki mientras los chicos se secaban y se ponían sus uniformes. No es broma, pero eso es lo que me encanta. Sin dolor no hay ganancia. Tetsu flexionado. ¿No quedaste último en tu grupo? La pregunta de Kaibara desinfló un poco al niño con dientes de tiburón. Estas actividades no son mi fuerte. Sería mejor que te emparejaran con alguien experto en recopilación de inteligencia. Monoma señaló mientras se abrochaba la camisa. Eres un experto en todos los oficios. Lo único que hiciste fue copiar la peculiaridad de Tokage y casi ganaste la carrera de tu grupo. Rin se lo recordó. Es cierto, pero aunque pueda copiar su poder, no puedo copiar sus habilidades con ellos. Si pudiera, habría ganado. Monoma respondió que a diferencia de Tokage, que podía dividirse en al menos 20 pedazos, él solo podía manejar los 6 y perdió la concentración. Midoriya se estaba poniendo la camisa cuando negó con la cabeza. Entré pensando que ya sabía dónde estaba All Might y pagué por ello. El tercer puesto realmente duele, hombre, eso fue un error de juicio. Oye, ¿soy yo o no había algo allí antes? Miraron hacia Wase, que señalaba una sección de la pared entre la esquina y los casilleros. Al acercarse, Shoda miró el lugar y se le arrugó la frente. No, estoy bastante seguro de que solía haber un cartel allí. Parece como si alguien hubiera trabajado en la pared. Hizo Onenuki lo mismo. Entrenar con su peculiaridad lo ayudó a detectar mejor las señales de ello. Parece que se secó hace poco, como en la última hora. Los chicos se detuvieron a pensar en ello, ya que eran incidentes que requerirían reparar el muro, ninguno del que habían oído hablar. ¿Pero por qué se habría trabajado? ¿Qué crees que había allí? Preguntó Kaibara. No sé, ¿un mirilla? Los casilleros de las niñas están al otro lado. Kamakiri señaló, lo cual a Shishida le ofendió de inmediato. Absurdo. Estos vestuarios son para estudiantes héroes. ¿Quién se atrevería a nunca usar, tal cosa? Dio una conferencia mientras Tsuburaba se reía. Tengo muchas ganas de ver cómo son las chicas, pero no tengo deseos de morir. El usuario de aire sólido afirmó que había olvidado otros como Shiosaki. Estaba seguro de que la mayoría de ellos podrían hacerte pagar por ello de alguna manera creativa y dolorosa. Me hubiera imaginado que dirías que tienes mejores modales, señaló Kurohiro, a lo que Tsuburaba se encogió de hombros. ¿Qué son los modales, sino los medios, para evitar de avergonzarse o morir como un tonto? Bromeó, haciendo reír a algunos de los demás, incluida Midoriya, mientras volvían a vestirse, la pared recién hecha perdía importancia. Al menos así fue hasta que Shoda recordó algo. Bueno, la clase A tiene clases de héroes ante nosotros, así que tal vez uno de ellos lo informó. Shishida asintió. Sí, esa parece la explicación lógica. Es gratificante saber que nuestra clase hermana está llena de personas honradas. Un hombre tan moralmente recto como Ida lo habría denunciado una vez que se enteró. ¿No engañaron Mineta y Kaminari a las chicas de clase A para que se vistieran como animadoras? Midoriya les recordó, ya que Kendo no estaba muy contenta con ese truco, incluso si no la habían atado a él. Parece algo que usarían. Vamos, dudo que estén tan desesperados por ver algo. Kamakiri resopló, con lo que Midoriya estuvo de acuerdo. Sin que ellos lo supieran, tenían media razón. Kaminari no intentó mirarlo, pero Mineta sí, y ahora estaba sentado en clase con los ojos llorosos y un vendaje oclusivo cubriéndole el ojo izquierdo, el mismo cuyo conector para auriculares de Hiro se había golpeado agresivamente cuando intentó echar un vistazo a las chicas vistiéndose después de ducharse. Tenía lágrimas en los ojos. El resto de la clase ignoró su dolor mientras Kaminari intentaba disuadirlo, por lo que este era simplemente su postre. Antes de que termine el día, quería comentarte algo. Es decir, te estás acercando a las vacaciones de verano. Vlad habló con sus estudiantes minutos antes de que sonara la campana final. Como seguramente podrás adivinar, en el curso de héroe no solo tendrás el mes libre. ¿Escuela de verano? Komori preguntó preocupado. Vi que no es así. Tetsu lloró porque tenía tantas cosas que quería hacer. Vlad negó con la cabeza. Sí y no. Organizaremos un campamento de entrenamiento de una semana en el bosque, donde tendrás tiempo libre para disfrutar del verano. Pudo ver que algunos comenzaron a animarse con sus palabras, ya que una semana con toda la clase en el bosque sonaba como una receta para pasar momentos divertidos. ¿Dónde está el pero? Midoriya llovió en su desfile, ya que esto sonaba demasiado cerca de lo que Shizune haría, prometer algo lindo pero hacer que sea un infierno conseguirlo. La sonrisa de Vlad solo hizo que ese sentimiento fuera aún más fuerte. Serán momentos divertidos, pero solo están abiertos a aquellos que pasen la final.
Si fracasas, no solo estarás entrenando muy duro, sino que cuando todos los demás tengan tiempo para relajarse, pasarás tu tiempo libre con Eraser o conmigo estudiando. Cada día. Todos se quedaron paralizados ante eso, con terror en la sangre, ya que Vlad podría haber sido más relajado que Eraser, pero eso no significaba que se relajara con ellos. Y habían oído hablar de los métodos de enseñanza de Eraser, ya sea de la clase actual o en comentarios de pasada de los estudiantes de último año. Si pudiera, pasarían todas las noches hasta altas horas de la madrugada estudiando. Midoriya se puso de pie de un disparo y se giró para dirigirse a sus compañeros de clase como su representante de clase. Muy bien, gente. Escuchaste al hombre. No quiero ver a nadie fracasar. Si lo haces, haremos que te arrepientas. Esta es nuestra oportunidad de divertirnos un poco en verano como clase. No podemos arruinarlo. Tokage también se elevó, mirando a todos los que parecían nerviosos por la final o decididos a al menos pasarla, ya que había demasiado en juego. Oh, si es el bosque, seguro que hay toneladas de hongos y setas que puedo ver. Incluso puedo mostrarte algunos de ellos como Ori aplaudió, ante lo cual Kaibara soltó una rara risa. Puedo tomar algunas fotografías de ellos y de otros lugares de interés, ya que ¿qué es la diversión del verano sin fuegos artificiales? Estaba ansioso por estrenar su nueva cámara y ahora tenía la oportunidad perfecta de usarla y los diversos accesorios que la acompañaban. Fuegos artificiales y un montón de bocadillos y comida. ¿Deberíamos traer el nuestro o solo dinero en efectivo para comprarlo? Fukidashi preguntó. ¿Qué sería un verano sin hoguera y barbacoa? Tsunotori parecía muy entusiasmada con esa última parte y mencionó que podía mostrarles cómo hacen la carne en Estados Unidos. El entrenamiento forestal, eso definitivamente será algo fuera de nuestro elemento. La mayoría de nosotros planeamos trabajar en áreas urbanas cuando nos volvamos profesionales, Yanagi murmuró, concentrándose en la parte que no serán sus típicas vacaciones de verano. Tal vez, pero los héroes necesitan poder adaptarse, por lo que entrenar en terrenos desconocidos parece una buena idea, respondió Rin. Será como una gran pijamada. Podemos decirlo historias de fantasmas y asustarse muchísimo el uno al otro. Tsunotori estaba tan emocionada que cambió al inglés, dejando a la mayoría de ellos en la oscuridad sobre lo que dijo. No entendí la mayor parte, pero entendí la esencia. Tetsu le dio el visto bueno, tan entusiasmada como ella por esto. Bueno, podemos decir con seguridad que todos están debidamente motivados. La diversión de Vlad les recordó que estaban en clase. Eso es bueno. Puede que sea un cliché, pero para jugar duro primero hay que trabajar duro. Hace que ese tiempo libre sea aún más gratificante. El sol dorado de la tarde cubría la extensa finca, proyectando largas sombras sobre los campos ondulados y sus numerosos edificios mientras sus residentes terminaban sus negocios del día. Los niños continuaron jugando, tratando de exprimir hasta la última gota de diversión del día antes de que oscureciera demasiado y los padres y hermanos mayores vinieran a recogerlos. Con esto en mente, Ken Mikoto se sentó en su balcón privado, descansando con una copa de vino verde, tomándose el momento para relajarse, aunque aún así, nunca estaba lejos del trabajo. ¿Has hecho contacto? Ella habló, girándose ligeramente y viendo a Anen parada en la puerta. Todavía no. Primero tengo que reunirme con el corredor y luego él hará la presentación, respondió cruzando los brazos. Ken Mikoto sonrió ante eso, ya que disfrutaba de partes de este peligroso juego, reliquias de sus años más jóvenes, sus años más atrevidos. Solo asegúrate de actuar con naturalidad. Él no es del tipo que se preocupará por tu falta de antecedentes penales demostrables. Anen se burló. Me retiraría si la gente pudiera vincularme con alguno de esos presuntos incidentes. Aún así, ¿nunca explicaste por qué me envían a esto? ¿Asustado? Ella se burló. No es difícil, esto es solo otro trabajo, nada más. Pero tengo curiosidad. Anen respondió que había sido una de sus agentes durante años y una de las mejores en los últimos años. Él ha hecho cosas, ha ido a lugares y ha manejado asuntos para ella que, en el mejor de los casos, se considerarían moralmente cuestionables y legalmente discutibles. Y ni una sola vez se ha estremecido ni le ha fallado. Mi visita a Olmec despertó algo en mí, explicó, recordando su pequeño encuentro con el símbolo de la paz, un hombre que, por razones que ella no podía comprender del todo, se sintió extraño para ella. El flujo de principios que lo rodeaba era totalmente erróneo. Parecía sorprendido cuando le dije que conocía a All for One, y cuando le expresé mi gratitud por haberlo asesinado, hubo algo extraño en su respuesta. Anen se encogió de hombros. Tiene sentido. Él es como el héroe más grande que existe.
Probablemente no le guste que le recuerden que probablemente golpeó a un tipo hasta convertirlo en una pasta sangrienta. Ella tarareó, pero no lo compró. Yo también lo pensé, pero no me sentó bien. Parecía menos mi incomodidad por haberle agradecido por asesinar a ese monstruo y más incertidumbre. ¿De qué, matarlo? Vamos, de ninguna manera Olmig podría arruinar eso con su poder. Annen señaló que se trataba de un tipo que, con un solo puñetazo, podía alterar el clima local. Si él venía hacia ti con la intención de hacerte daño, también podrías reservar con antelación una habitación de hospital. Y si él, el chico dorado del mundo de los héroes, te quisiera muerto, bueno, nada podría salvarte. Aún así, Ken Mikoto no estaba convencida, ya que había pasado algunas noches pensando en esto, y cuanto más lo hacía, más cosas no cuadraban. Aún así, All for One era astuto y uno de los bastardos más escurridizos que existen, si no el más escurridizo. Si hubiera habido un medio para que sobreviviera a cualquier encuentro con Olmig, podría haberlo encontrado. Bueno, entonces ¿crees que está relacionado con la liga? Annen preguntó y decidió no pelear con ella por esto. Ella sabría más de todos modos. Sí, esas criaturas Nomu me recuerdan demasiado a esos villanos vivientes de siguiente nivel creados por ese grupo Villain Factory. Bestias sin sentido, sin tener en cuenta su seguridad ni su salud y con lo que parecen múltiples peculiaridades, frunció el ceño ante ese recordatorio, ya que también lo habían investigado pero encontraron poco. Rokuro Nomura murió cerca del final de la fábrica, al igual que Kuino Chizuka, una abeja peculiar entre todas las cosas. Aún así, tenían sospechas de que estaban sucediendo más cosas, pero con la fábrica cerrada y sus principales actores muertos o capturados por los héroes, cerraron el caso a regañadientes. Pero cuando decía cosas así, Annen podía entender por qué estaba tan preocupada. Sin embargo, si bien podía caber en algunos lugares, no encajaba en otros. Aún así, esto no encaja con su modus operandi. ¿No acabas de decir que es astuto? ¿Qué se puede ganar con el asalto a Luz Joaosu? Preguntó, dejando de lado cómo la fábrica y la liga funcionan de manera completamente diferente. Tal vez eso fue un cambio de liderazgo. Esa es parte de la razón por la que te pedí que te pusieras en contacto con la liga. Necesito respuestas como si ese monstruo todavía estuviera vivo. Ken Mikoto hizo una pausa, recordando los muchos años que pasó cazando a ese bastardo. Ser testigo de las consecuencias de su obra y la de sus secuaces. Ella había hecho muchas cosas cuando estaba cazando al rey del inframundo. Ella había matado a Dios sabía cuántos de sus ejecutores y matones, cerrando operaciones, legítimas o relacionadas de alguna otra manera con él. Incluso con héroes como Glider y Gran Torino, solo pudieron detener la hemorragia. No fue hasta Olmig que pudieron hacer más y acabar con el imperio criminal de All for One hasta que, por fin, se desmoronó. Al menos, ella esperaba que así fuera. Annen pudo ver cómo sostenía su copa de vino apretada, a segundos de romperse el cristal. Él dio un paso adelante y puso una mano sobre la de ella, calmándola aunque fuera lo suficiente para poder tomar el vaso y dejarlo a un lado. Está bien, no necesitas explicar más. Capítulo 46. La parte fácil. Sonó la campana, liberando a los estudiantes para su merecido período de almuerzo. Sin embargo, Vlad no estaba dispuesto a dejar que su clase olvidara lo que era necesario. Eso es todo por hoy. Recuerda, solo te queda una semana antes de que empiecen los exámenes finales, empacó el profesional, con una sonrisa inquietante mientras caminaba hacia la puerta. Recuerda, el resto no será como tus exámenes parciales, ya que, si bien serán un componente escrito para todas tus clases, serán una parte física para que podamos evaluar tus habilidades en situaciones prácticas relacionadas con el héroe. Por lo tanto, también deberías recibir algún entrenamiento adicional mientras estudias. De lo contrario, pasaremos mucho tiempo juntos revisando los materiales hasta que los recibas. Su risa ante sus rostros horrorizados los aterrorizó aún más, cuando Fukidashi se desplomó en su escritorio. No tuve tiempo para estudiar. Él gritó y el niño se asustó. Por una buena razón, como en esos mismos exámenes parciales, que solo cubrían cosas que deberían saber de la escuela secundaria, y la primera mitad del semestre, obtuvo el segundo puesto más bajo de la clase, apenas aprobando la mayor parte. Con el festival deportivo y nuestras prácticas, el tiempo para estudiar adecuadamente era escaso. Kurorio estaba en ese mismo barco ya que obtuvo las peores puntuaciones en sus elecciones intermedias. Fukidashi asintió mientras murmuraba cómo diablos debía compensar eso. Él también quería diversión de verano, maldita sea.
Fue un desafío estudiar mientras manejábamos tantas cosas, y probablemente se volverá más difícil a medida que avancemos, mencionó Yanagi mientras conversaba con Shoda, la chica telequinética que había quedado en el puesto 13 de la clase durante sus exámenes parciales, lo cual no estuvo mal. Aún así, tampoco fue fantástico y ella lo sabía. Fueron solo las elecciones intermedias, así que no nos lo dieron todo. Creo que lo que realmente mató fue el tiempo, ya que estoy seguro de que teníamos una hora extra para ese tipo de cosas en la escuela secundaria. Shoda respondió, sin embargo, que para alguien que quedó en sexto lugar, fue un poco como un insulto. Mientras obtengas una nota aprobatoria, ¿a quién le importa? Kamakiri levantó los pies sobre la mesa, sin que al niño le importara quedar en el puesto 14 de la clase. No vino a los Emiratos Árabes Unidos para ser un intelectual. Llegó a ser un héroe y, hasta donde él sabía, sus calificaciones allí estaban entre las 10 mejores de la clase. Bueno, quiero ser mejor. No puedo llamar a mi familia en los Estados Unidos y decirles que solo estoy para Seide Tsunotori, declaró que la niña estaba frustrada porque solo quedó en el puesto 15. Si los trabajos hubieran sido en inglés, le habría resultado más fácil comprender las preguntas y escribir sus respuestas, que sus profesores no calificaron como incorrectas porque escribió mal las cosas o construyó sus oraciones incorrectamente. Probablemente habría llegado al top 10, pero reflejaría mejor su capacidad académica. Si quieres, Tsunotori, puedo ayudarte a ordenar tu japonés para la final, le ofreció Onenuki al chico, que estaba bastante entre los mejores de la clase. También puedo ofrecer algo de ayuda. Algunas de las personas mayores del santuario me ayudaron a mejorar mis calificaciones y estoy seguro de que estarán felices de ayudarte. Midoriya agregó que el representante de la clase había hecho una especie de regreso. A pesar de obtener una puntuación bastante decepcionante en el examen de ingreso escrito, había logrado un lugar respetable en el 7º lugar de la clase. Me preocuparía más por Fukidashi y Kurohiro, ya que necesitarán un curso de actualización sobre todo lo que hicimos. La mano flotante de Tokage apuntaba hacia los dos, el segundo estudiante recomendado de la clase se encontraba en el 2º lugar de la clase. No lo digas tan casualmente. Fukidashi respondió gritando. Midoriya, te ofreciste a solicitar ayuda a tu pueblo para Tsunotori. ¿Estarías dispuesto a hacer lo mismo por mí también? Kurohiro se volvió hacia su amigo, quien le levantó el pulgar. No hay problema. Cuanto más, mejor. Kodai tiró de su manga, haciendo reír a Midoriya. Tú también, Kodai. La chica silenciosa asintió. Era difícil saberlo, pero ella estaba feliz. Deseaba mejorar, ya que solo había quedado en el puesto 12 de la clase. Entonces, ¿vamos a crear algún tipo de grupo de estudio? Rin preguntó, y el estudiante nacido en China vio hacia dónde iba la conversación. ¿Lo organizarían Onenuki o Midoriya? Tal vez sea mejor dividirnos en grupos más pequeños si ese es el caso, pero de ninguna manera ninguno de los dos puede albergarnos a todos. También podría ofrecer algo de ayuda. Habiendo quedado tercero, le gustaba creer que tenía una comprensión del material superior a la media. Monoma se burló mientras envolvía un brazo alrededor de los hombros de Rin, apoyándose en él. Créeme, ese complejo que Midoriya llama hogar es enorme. Podrían albergar todo el grado y tener espacio de sobra. El usuario de Copy Kirk obtuvo el 4º lugar durante las elecciones intermedias y sabía que la propiedad del maestro de Midoriya era enorme, lo suficiente como para que fuera una caminata desde el dojo hasta la puerta principal. Aún así, todos tenemos problemas en diferentes clases, así que no sería preferible dividirlos en unidades más pequeñas que puedan centrarse mejor en unas pocas cosas en lugar de intentar cubrirlo todo. Shishida señaló. Al niño cubierto de piel no le había ido tan mal, pero su 11º puesto hablaba de cómo necesitaba refrescarse aquí y allá. Tiene razón. Si podemos mejorar nuestras calificaciones en un par de exámenes, contribuirá en gran medida a mejorarlas, dijo Gondo, sintiéndose incómodo con su puesto 18 en la clase. No me importa. Solo necesito introducir más conocimiento en mi cerebro y luego poder escribirlo. Tetsu gritó. El niño, en lugar de estar deprimido por su lugar en el puesto 16, encendió un fuego en su vientre. Los héroes tenían que ser duros, pero también tenían que ser inteligentes, y maldita sea, él sería el mejor maldito héroe que eran, incluso si en sus finales solo lo vieron subir un rango, ese era un rango mejor que antes. La finca es bastante grande y estudiar en la naturaleza puede ayudarte a relajarte y absorber mejor las cosas.
En mi opinión, todos llegamos allí y luego nos dividimos en grupos donde los 4 primeros se encargan de la mayor parte de la tutoría. Midoriya sugirió que había pasado mucho tiempo sentado donde quisiera con Takasame cuando ella lo ayudaba con sus calificaciones. Onenuki consideró la sugerencia. No sabía lo grande que era este lugar, pero tenía que ser bastante grande. No es mala idea, y si nos mantenemos cerca unos de otros, podremos pasar mejor de un grupo a otro cuando tengamos algún problema. Ya terminé. Monoma lo apoyó y Tokage lo hizo, lo que puso a Midoriya en su modo de pensar. Está bien, tendré que llamar con anticipación y ver quién está disponible para ayudar, lo que no debería ser demasiado difícil, aunque el tema es donde estudiamos. Quizás podamos reservar un lugar en uno de los parques. Pensó en voz alta, agarrándose la barbilla con el pulgar y el índice y golpeándole la barbilla. ¿Parkouri? Sus compañeros de clase preguntaron. Midoriya no los escuchó mientras caía en su propio pequeño mundo. Pero tal vez sería mejor simplemente solicitar el uso de todo. El que está junto al lago debería ser bueno para estudiar, y con esta época del año, seguramente será genial para el alma. ¿Un lago? Preguntaron, mientras Kaibara miraba hacia Monoma, uno de los pocos que había visto este lugar. El usuario de la peculiaridad de la copia simplemente se encogió de hombros. Pero tampoco solo estudiaremos. Tenemos algo físico que esperar que requerirá comida. Por lo que he oído, debería haber un excedente de frutas y verduras de la granja y mucho pescado. Midoriya continuó trazando los requisitos dietéticos para una función cerebral saludable mientras aprendía y entrenaba en tiempo real. ¿Qué es eso de una granja? Komori le preguntó a la niña amante de los hongos, tan perdida como el resto. Es una propiedad bastante grande, con muchas comodidades y funciones. Imagino que su maestro deseaba que fuera lo más autosuficiente posible. Shiozaki explicó que eso aliviaría su confusión, incluso si eso fuera solo la punta del iceberg. Aún así, la chica no estaba en contra de esto. Si bien había quedado en quinto lugar, uno no debería confiarse y recordaba haber deseado explorar más los terrenos la última vez que los visitó. Ah, entonces también podríamos tener tiempo para descansar. Podríamos pasar un rato con los alborotadores. Lo disfrutarán, y podríamos jugar con algunos de los gatos del centro de refugio. Midoriya comenzó a reírse y se formó una mirada suave en su rostro mientras ella saludaba con seguridad. Sabes, por más extraño y aterrador que pueda ser, es un gatito enorme cuando se trata de sus hermanos, ¿no? Tokage mencionó que Midoriya siguió enumerando los nombres de los niños que lo arrastraron a él y a varios otros durante el festival y luego aplaudió tan fuerte que se levantó de lo que debería haberlo noqueado para intentarlo de nuevo con la potencia que era el kendo. A Panther le gusta acurrucarse con él, agregó Kodai, omitiendo tantos detalles que los demás querían preguntar pero tenían miedo de recibir esas preguntas. Pero Midoriya todavía estaba allí y no tenía ninguna cicatriz notable, así que no podría haber sido tan grave, ¿verdad? En la cafetería, Midoriya se sentó con su grupo de amigos y varios otros de la clase, gracias a la gran mesa que consiguieron. Habiendo decidido mimarse un poco, consiguió un plato de katsudon con cerdo extra. Podemos prepararnos para la parte escrita todo lo que queramos, pero aún tenemos la parte práctica que abordar. Estoy bastante seguro de que Vlad mantuvo deliberadamente en secreto lo que sería. No me sorprendería que una parte de esto pusiera a prueba lo bien que manejamos lo inesperado. Monoma respondió mientras bebía su jugo. Dudo que sea algo demasiado loco, mencionó Kaibara, el chico que ocupa el 10º lugar en sus elecciones intermedias. A los estadounidenses les gustan las locuras, añadió Kodai antes de volver a comer tranquilamente, sin apenas hacer ruido. Tiene razón. Nuestros profesores siempre nos presionan. ¿Realmente nuestras finales no serían diferentes? Tokage añadió que a los Estados Unidos les encantaba llevar todo al extremo. ¿Quién puede decir que el examen sería diferente? Eso me preocupó aún más, se quejó Komori, ya que había tenido dificultades con las elecciones intermedias, ya que estaba en el puesto 17 de la clase, y eso era solo un trabajo escrito sobre la mitad del tema. ¿Cómo se suponía que iba a manejar la obtención del doble de eso, con más detalle y con una parte física desconocida? Si era como la peculiar evaluación que hicieron, ella estaba cocinada. Bueno, no nos pondrían a prueba con cosas que no hayamos repasado durante el entrenamiento de héroes, así que podemos abordarlo como lo haríamos con la parte escrita, afirmó Midoriya. Así como la parte escrita, murmuró Tsunotori. Bueno, un gran componente del trabajo del héroe es estar en forma. Deberíamos intentar comer sano y hacer ejercicio antes para estar en la mejor forma. Tetsu sugirió.
Dudo que muestre el tipo de resultados que estás pensando en solo una semana, le dijo Kaibara, y Tokage se rió entre dientes. No se equivoca. No querrías aplastar la mitad del resto porque comiste el cereal de desayuno más dulce y lleno de azúcar después de cenar helado y pizza, ella advirtió, a lo que el hombre heterosexual de la clase se volvió hacia ella como si estuviera loca. ¿Solo tú llamarías a eso cena, Tokage? Aún tienes 8 años en esa cabeza tuya. Tokage se rió, sin negar la afirmación. Y tienes 80 años, relájate un poco. Si nos estresamos, arruinaremos nuestras propias posibilidades. Claro, es serio, pero aprende a tomarte un descanso y simplemente desintoxicarte. Claro, ella no tenía mucho de qué preocuparse. Bueno, ella estaba afuera perdiendo su parada en el segundo lugar, pero eso no significaba que se preocuparía por los detalles. No ayudaría y la dejaría a un paso del pánico. Podemos trabajar en eso durante nuestras lecciones adicionales. Hablando de eso, nos hemos ido principalmente a cosas básicas de héroes, con algo de combate incluido, afirmó Monoma, un poco amargado por eso. Sí, es una lástima que nos perdiéramos el entrenamiento de rescate porque la clase A fue atacada, señaló Tsuburaba, quien señaló que el usuario de aire sólido había obtenido el 9º lugar en sus elecciones intermedias. Shishida no lo vio así. Además, sería de mal gusto culpar a la clase A por haber sido atacada. No era como si hubieran elegido que eso sucediera. No se puede evitar, aunque sería irrazonable que los asuntos relacionados con el rescate influyeran en nuestros exámenes, ya que ni siquiera la clase A lo logró. Entonces, probablemente será algo general o basado en el combate. Midoriya bajó su cuenco para pensar. Sí, parece que encajaría. Midoriya, sus orejas de gato se movieron hacia un lado. Cuando giró la cabeza, vio a Kendo parada con su bandeja de comida en la mano. Junto a ella estaba Nida, con vendas todavía alrededor de su antebrazo, y Uraraka, quien los saludó. ¿Están hablando de las próximas finales? Sí, estamos pensando que así será. Hasta ahora estamos bastante convencidos de que será algo relacionado con el combate. Tokage respondió mientras Kendo sonreía. Parece que tienen toda la razón. Un amigo de la clase alta me dijo que los exámenes finales de primer año siempre enfrentan a los estudiantes contra robots, como durante los exámenes de ingreso. Ella explicó, lo que los sorprendió pero luego los emocionó. Esos robots parecían simplemente aterradores, pero la mayoría de ellos habían logrado romper un montón de ellos, y su desempeño en el festival solo mejoró eso porque sabían qué esperar de qué. Shiosaki no vio esto como una bendición como la mayoría de ellos. Parece que estamos haciendo trampa, y nos enteramos tan pronto cuando Black Sensei se esforzó por no decírnoslo. Parecía que parte de la prueba era ver cómo manejaban lo inesperado. Si sabían lo que pasaría, ¿no lo comprometía eso? Yo no lo llamaría así, Shiosaki. Tokage se rodeó los hombros con un brazo y una sonrisa fácil en su rostro. Se trata simplemente de recopilar información. Esa es una parte esencial de ser un héroe. Monoma fue el siguiente, el niño sonriendo como el diablo cuando estabas a punto de suspirarles con el alma. Tiene razón. Me atrevo a decir que Blood One, nosotros debemos ser proactivos y preguntar a nuestro alrededor. Hicieron algo similar antes del festival de deportes, ¿recuerdas? No nos dijeron por qué necesitábamos crear grupos, y miren lo bien que les fue a los que lo hicieron. Midoriya no pudo evitar participar en esto, ya que su sonrisa mostraba todos sus bonitos blancos nacarados, sus caninos aparentemente demasiado grandes para ser normales. Muy bien, Monoma. Me da vergüenza no haberlo pensado antes. Dios mío, intenta no actuar como villanos, ¿por qué no lo haces?, señaló Kendo mientras Ida parecía extraña por esto. Al mismo tiempo, Uraraka solo se rió de lo intrigante que parecía el trío. Para derrotar a los villanos hay que pensar como ellos, y soy una de las personas más astutas de nuestro grado cuando me apetece. Midoriya se rió por un momento antes de cesar repentinamente, ya que algo no cuadraba. Espera, si Vlad no nos lo hubiera dicho, y podríamos haberle preguntado a un estudiante de último año, ¿lo haría realmente ser? Preguntó, mientras Kendo y el resto prestaban mucha atención. Con el truco del festival nunca se había hecho antes, así que fuera del personal, nadie lo habría sabido. Pero esto parece demasiado fácil. Kendo también lo consideró, junto con Tokage y Monoma. Parecía demasiado claro. Nada esperaría del hombre que mintió acerca de expulsar a alguien en su primer día solo para motivarlo. Aizawa era alguien dispuesto a usar el engaño para lograr resultados, pero Midoriya demuestra que no es necesario decir una mentira con tanta claridad. Hasta donde ella sabía, él nunca había dicho abiertamente que tenía una peculiaridad o que lo que hizo fue producto de una
Simplemente dejó que otros creyeran eso y usó sus suposiciones para mantener la ilusión. ¿Quién puede decir que los profesores no hicieron lo mismo? No les dicen cuál será la parte física de la final. Les permitieron preguntar y aprender lo que otros hicieron antes que ellos, y les permitieron mantener sus falsas suposiciones hasta que les revelaran la verdad. Eso tiene sentido. Aizawa Sensei tampoco nos dijo nada. No parece el tipo de persona que hubiera optado por algo que pudiera resolverse tan fácilmente. Ustedes dos están pensando demasiado en esto. Se supone que el festival es un espectáculo, y lo fue. Estas son solo algunas viejas y aburridas finales. Quizás cambiemos la forma en que debemos derrotar a los robots. Quizás nos dieron algunos modelos nuevos que no habíamos visto antes. ¿Podría ser una pista falsa? Uraraka ofreció. Con Aizawa y su inclinación por la deshonestidad no me sorprendería. Ida admitió, aunque le dolía visiblemente hacerlo, que Aizawa no era el tipo de profesor al que estaba acostumbrado ni pensaba que debería ser instructor. Entonces podemos estar de acuerdo en que probablemente no será un combate contra robots. Kendo les preguntó a todos, a lo que asintieron. Pero apenas hicimos entrenamiento de rescate, así que estará relacionado con el combate, ¿verdad? ¿Nos dividirán como en nuestra primera clase de héroes y nos harán luchar en equipos? Preguntó Tetsu. Eso será demasiado brutal, porque entonces la mitad fracasará pase lo que pase. Komori lloró cuando los tres de la clase A recordaron su propia clase de héroes y cómo terminó. Sí, lo último que alguien necesitaba era darle a Bakugo la oportunidad de pelear contra Kendo nuevamente. Todavía estaba enojado por el festival. Sí, y no creo que pueda disfrutar de mi verano si sé que arruiné el tuyo. Tokage señaló la mesa y Kaibara la llamó para asumir que ella sería la que pasaría por alto a uno de ellos. No soy ese tipo de gato, añadió Midoriya, ya que los felinos pueden ser egocéntricos incluso en los mejores momentos, pero él no era del tipo que intentaría algo así. Incluso si tuviera que fracasar, elegiría eso en lugar de derribar a otra persona. Vaya, a Onenuki le gustaba pensar que podía ser sensato, pero ¿cuál era la respuesta adecuada a estar parado en medio del bosque, frente a una puerta enorme con paredes más altas que la mayoría de los árboles, yendo tan lejos en cualquier dirección que no se podía ver dónde se doblaban? Vaya, así es. ¿Cómo puede alguien tener tanto dinero? Kurohiro preguntó, ya que Midoriya siempre hablaba de su maestro como si fuera solo una vieja artista marcial. Esa profesión le proporcionaría los fondos necesarios para empezar a soñar con tierras como esta, incluso si estuvieran lejos de la ciudad. Los guardias que estaban frente a ellos solo hicieron que el lugar pareciera aún más grandioso, como si fuera un templo de una película antigua. Es enorme. Uraraka lloró, casi cayendo si no fuera porque Kendo la atrapó. Curiosamente, las dos niñas, junto con Ida, Tokoyami, Shoji y Mineta, habían sido invitadas a asistir con ellas. El resto de su clase ya había formado grupos de estudio como los que estudiaban Yaoyorozu o los rechazó cuando extendieron la oferta que hizo Midoriya en el caso de Todoroki. Fueron inteligentes al no molestarse con Bakugo, ya que podían notar su respuesta. Incluso si estuviera de acuerdo, ponerlo cerca de Kendo y Midoriya, por quienes no ocultó sus sentimientos, era una idea terrible. Volviendo al presente, les habían dicho que se reunieran en la puerta ya que Midoriya los ayudaría a entrar, pero él aún no estaba allí. Esto era extraño para él, ya que, si bien era felino en muchos de sus gestos, siempre era puntual. Decidiendo intentar entrar con él, los que habían estado allí antes dieron un paso adelante. Oh, Shiosaki, Monoma, Kodai, Kurohiro. Bienvenido. Uno de los guardias los saludó con un saludo. ¿Estás para entrenar? El otro preguntó. Estamos aquí para una sesión de tutoría de clase. Midoriya pensó que sería mejor si todos viniéramos aquí. Monoma explicó. Porque fue una gran idea, apareció Midoriya en lo alto de la puerta, sonriendo mientras veía al grupo reunido y las caras adicionales. Cuando la puerta se abrió, se aferró a ella hasta que estuvo completamente abierta para ellos. Saltando y aterrizando a cuatro patas, se puso de pie para saludarlos. Buenos días a todos. Me alegro de ver que no te perdiste. Pero solo hay un camino, señaló Tokage, ya que era principalmente un camino de tierra que tuvieron que seguir durante unos 15 minutos. Ella compadecía a cualquiera que tuviera que caminar por él, ya que su autobús, que alquilaban, ciertamente lo odiaba. Díselo al cartero, gritó Midoriya mientras se giraba y entraba. De todos modos, entremos. Ya hablé con el maestro sobre qué espacio podemos utilizar, pero es posible que todavía pasen algunos niños de vez en cuando.
Después de él, el grupo quedó asombrado por la vista que les esperaba. Incluso aquellos que habían estado allí antes todavía se sentían asombrados por el lugar. ¿Qué carajo, este lugar es otra cosa?, señaló Kamakiri, ya que Shiosaki estaba demasiado al frente, junto con Ida, para escucharlo maldecir. Me siento un poco fuera de lugar, dijo Rin, mientras este lugar lo asustaba de una manera que no podía describir. Los residentes eran bastante amigables, aunque era extraño para la mayoría de ellos ver tales números, así como cosas como grandes felinos deambulando donde querían. Al desviarse del camino principal hacia un campo verde y bancos, vieron a dos leonas descansando bajo la sombra de un manzano que algunos niños estaban trepando. Muy bien, aquí está el lugar. Midoriya gritó cuando llegaron al borde del parque, justo en el borde del agua, hacia una masa de agua bastante considerable, cristalina y llena de vida. A su alrededor había varios bancos de madera, mesas con frutas y sándwiches listos para ellos, campos de jugo de frutas, agua e incluso una máquina de café para los amantes de la cafeína. Saqué las mesas antes y traje bocadillos. Dividámonos y estudiemos un poco. Podemos entrenar un poco alrededor del almuerzo. Midoriya declaró. Estaba tan emocionado de tener tanta gente en casa que terminó creando las mesas él mismo y luego preparándolas. Claro, significaba despertarse una hora antes de lo esperado ya que todavía había comenzado su entrenamiento matutino, pero estaba muy emocionado. ¿A quién le importaba? Sin motivos para oponerse, los estudiantes se dividieron en sus grupos. Dado que Kendo había quedado tercero en el examen parcial de la clase A, perdiendo por poco frente a Ida, que quedó segunda, ambos ayudaron a dividir el grupo en unidades de estudio más pequeñas. Como eso se convirtió en su rutina durante el resto de la semana, se reunían después de la escuela o el fin de semana para estudiar. Aquellos con las mejores puntuaciones ayudaban a sus compañeros a comprender mejor los materiales. Pero no era estrictamente académico ya que Midoriya no había estado bromeando sobre los niños ya que algunos iban y venían, curiosos por las caras nuevas y con todo tipo de preguntas, los más jóvenes gravitaban hacia Shoji y Tokoyami, lo que para su confusión ya que parecían encontrarlos los más geniales a Midoriya no le importó, como dijo cuando Ida preguntó si se les podía ordenar que se mantuvieran alejados, ya que funcionaba que los niños eran como gatitos, y los gatitos no escuchan a nadie. Los gatos más grandes parecían tampoco dispuestos a seguir ninguna regla como Uraraka casi sufrió un ataque cardíaco cuando un día, durante el almuerzo, Ruby se acercó, la agarró y la arrastró, el resto no se asustó tanto cuando Midoriya llamó al enorme tigre siberiano para que fuera amable con ella. La usuaria de la peculiaridad de la gravedad terminó en la almohada corporal del gran felino durante una hora antes de lograr escabullirse. Ella ni siquiera era la única. A lo largo de la semana, en algún momento u otro, todos ellos fueron abordados por felinos, desde inofensivos gatos domésticos hasta tigres y leones. Toda la experiencia fue una buena ventana a cómo era Midoriya, así que como si este fuera el tipo de cosas que experimentó, ¿cuánto consideraba normal? Finalmente, llegó el momento en que se sentaron en el aula para sus finales. Durante 3 días completos, pasaron por pruebas y descubrieron que no se parecían en nada a los exámenes parciales, y que todo lo que cubrían se retocaba con preguntas de opción múltiple, ensayos, ecuaciones y otro tipo de preguntas. Tsunotori fue el que más tuvo dificultades con las preguntas que requerían respuestas largas, mientras que Tetsu parecía estar pensando en asesinar sus exámenes durante los exámenes. Finalmente, en el tercer día de exámenes, terminaron con la clase simplemente feliz de que todo hubiera terminado, ya que la mayoría había estado luchando con eso. ¿Pero cosas relacionadas con el héroe? Todos ellos se encargaban de eso, así que cualquier cosa que los profesores les lanzaran sería muy fácil. Capítulo 47. La parte difícil. Después de 3 días de exámenes, durante los cuales Midoriya admitió que se encontró sudando mientras revisaba algunos de esos exámenes, lograron superarlo. Mientras entregaban sus papeles, Vlad les indicó que el examen físico comenzaría pronto, por lo que debían prepararse. Agarrando sus disfraces, todos se vistieron antes de ser trasladados en autobús a una zona diferente de la escuela, a la que ninguno había ido. Al bajar del autobús, se encontraron con un gran edificio que parecía ser una fusión de un centro comunitario y un pequeño edificio de oficinas. Afuera del edificio, un cartel lo designaba como área de exámenes prácticos, plaza central. Además, no estaba solo Vlad, sino todos sus profesores. Bien, ahora podemos comenzar el examen práctico, afirmó Vlad mientras el autobús daba marcha atrás y se iba.
Aún no puedo decirles quién aprobó o reprobó la parte escrita, ya que todavía los estamos calificando, pero hasta ahora, hay algunos cuyos resultados dejan mucho que desear. Sus ojos se posaron sobre ellos, deteniéndose en otros que comenzaron a sudar. Nadie les ha fallado todavía. Sin embargo, incluso si todos aprueban la parte escrita, si fracasan, fracasan, así que no crean que están a salvo todavía. Sí, pequeños oyentes, ¿queréis esa diversión de verano? Tienes que darlo todo y sacar buenas notas aquí. Present Mick agregó que, aunque su sonrisa parecía diferente, era más peligrosa ya que los estudiantes no podían evitar preguntarse qué les esperaba. Señor, ¿cuál es la parte práctica? Nunca nos lo dijiste. Preguntó Kaibara, a lo que todos sus profesores compartieron una mirada. Ante su preocupación, sonrieron. Eso fue intencional. Queríamos que preguntaras por ahí para saber qué podría ser. ¿Podría alguno de ustedes indicar cuál podría ser el examen? Preguntó Ectoplasm. Vamos a luchar contra algunos robots. Tetsu respondió, ansioso por demostrar que podía demoler cualquier cosa que le enviaran, incluso si eran tiros de cero. Estás equivocado, qué lástima. Nesu apareció detrás de Tirten, riéndose de su sorpresa. Señaló que Midoriya no parecía sorprendida por su presencia, como era de esperar, ya que el expediente de su amo señalaba que ella tenía una asombrosa habilidad para saber cuando otros estaban cerca. Y si Midoriya mostrara la mayoría de esas mismas habilidades que ella, esta siempre sería probable. ¿Qué? Esto ya está publicado, pensé. Tokage se encogió de hombros porque eso parecía demasiado fácil. Sí, bueno, mientras que en años anteriores teníamos exámenes en los que te enfrentabas a robots, las cosas han cambiado. Necesitábamos revisar nuestros exámenes con el aumento de la actividad de los villanos. Nesu explicó que les estaban haciendo recordar tanto el asunto de la clase A de Luz como el caos en Osu. Además, si bien queríamos que investigaras las cosas tú mismo, también queríamos darte una lección. ¿Y qué? ¿Que las cosas pueden estar mal? Tsunotori preguntó, un poco molesto porque les darían más trabajo. Midnight respondió. Correcto. Si bien la recopilación de información es una parte esencial de su trabajo, habrá momentos en los que simplemente no podrás recopilar toda la información crítica, o lo que puedas es engañoso por una razón u otra. Por tanto, es necesario ser flexible. La lucha contra los robots está bien, pero no ayuda a mejorar ni a ponerte a prueba tanto. En lugar de eso, queremos ponerte a prueba sobre cómo manejas el combate contra mejores oponentes, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Snipe explicó, lo cual, por molesto que fuera, tenía sentido. Habían derrotado a esos robots para entrar a los Emiratos Árabes Unidos, una tarea en la que la mayoría de ellos demostraron ser buenos, y el festival era aún más manejable ya que sabían qué esperar. Quizás UA tenía otros modelos que guardaban para los exámenes, pero no escucharon nada parecido del segundo año que preguntaron. Por eso te dividirás en equipos de 2 y tendrás que pelear con uno de nosotros. La sonrisa de Nesu se hizo más amplia cuando la clase lo miró conmocionada y horrorizada. ¿Los profesores? Los estudiantes preguntaron, mirando a los profesores reunidos y recién ahora se dieron cuenta de por qué parecían tan ansiosos. Eso parece un poco lejano, ¿verdad? Shishida intentó disuadirlos. Un poco, prueba mucho. Awase gritó. Eran héroes completamente entrenados y experimentados. ¿Cómo se suponía que iban a superar eso? Los héroes deben enfrentar las adversidades casi a diario y encontrar un medio para tener éxito, así que esto es precisamente eso en un entorno controlado. No te preocupes. A diferencia de los villanos, no te mataremos. Nesu se deleitaba con su miedo. Era divertido meterse con los humanos, principalmente cuando les ayudaba a crecer. ¿Cómo se supone que eso es tranquilizador? Rin preguntó, ya que el hecho de que la muerte no estuviera sobre la mesa no significaba que no pudieran sufrir. Snipe usó un arma de todo. Seguimos adelante. Esta no será como tu primera clase de héroe, donde los grupos se eligen al azar. Cada pareja y su oponente ya están decididos. Vlad aplaudió y llamó la atención sobre el héroe sangre. Se determinaron con mi consejo considerando tus peculiaridades, habilidades y dinámicas interpersonales. Los profesores se reunieron unos días antes de que se pudieran completar los exámenes finales para discutir el estado de las cosas. El tema actual son sus planes para el próximo examen práctico de primer año. Con la liga conectada a Stein, es probable que la actividad de los villanos solo aumente, afirmó Nesu. Esto solo podría ser un hecho, ya que su ideología se difundió rápidamente, incluso con el villano tras las rejas. Cuando se fusionó con el mal puro y sin filtros que parecía ser Shigaraki, ese credo catalizó una reacción violenta dentro del inframundo.
Nuestro trabajo como docentes es considerar ese aumento de la delincuencia cuando diseñamos nuestros planes de estudio y exámenes. Miró así a sus empleados, así a sus compañeros héroes y, en el caso de algunos, así a sus amigos. Es cierto, y eso significa que no sería correcto utilizar el mismo estilo de examen de años anteriores, afirmó Snipe. Perdón, pero ¿por qué utilizamos robots? Olmig, su nueva contratación, preguntó. Aizawa se reclinó en su silla, cansado de manejar los exámenes de sus estudiantes y sus patrullas nocturnas. Estaba previsto que el hombre trabajara otro en solo un par de horas. Fue por razones legales. Recibimos demasiadas quejas sobre personas lesionadas en los exámenes. Los ignoramos porque ser un héroe es una profesión peligrosa. Pero las cosas han cambiado ahora. No podemos hacer lo mismo de siempre, ¿verdad? Preguntó Mitnick porque Ua no era ajeno a la mala prensa ni a los padres enojados. Eran una escuela muy conocida, pero podían salirse con la suya ignorándola porque producían resultados. Ella no estaba segura de que pudieran mantener eso si no cambiaban con los tiempos. Aún así, pasar de máquinas sin sentido diseñadas con materiales baratos y frágiles a luchar contra nosotros parece demasiado extremo, señaló Cementos, a lo que Tirten asintió. Sí, estoy de acuerdo en que creer que podrían enfrentarse es injusto. Podríamos terminar reprobando la mitad de ambas clases, y eso es ser generoso. Su declaración, para algunos, puede parecer arrogante, pero para la gente en la sala, era solo práctica. Si los estudiantes de primer año realmente pudieran derrotarlos, también podrían jubilarse. Present Mick supuso que podrían ser indulgentes con ellos, pero eso provocó otro problema. Pero si somos demasiado indulgentes con ellos, se pierde todo el sentido, ¿no? No podemos calificar su progreso si los ponemos sobre ruedas de entrenamiento. Ninguno de ustedes se equivoca, y debemos tenerlo en cuenta, pero con la forma en que están cambiando las cosas, debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan las habilidades y la flexibilidad para manejarlo. Además, si no me equivoco, nos darán desventajas, ¿verdad? Sniper respondió antes de centrar su atención en Esu. Sí, ya solicité a la clase de apoyo de primer año que diseñara algo para ello, y a la joven señora Atsume se le ocurrió algo. Nos limitará, pero aún así pondrá a los estudiantes en suficiente peligro como para animarlos a pensar con rapidez. Su director lo explicó, lo que generó preocupación sobre si un primer año podría lograrlo. Aún así, Atsume, a pesar de todos los dolores de cabeza que le dio a Power Loader, fue probablemente su mejor estudiante, no solo en clase sino en los últimos 6 años. Bueno, entonces revisemos las composiciones del equipo. Si esto pretende presionarlos, no debemos dejarlo al azar. Aizawa hizo avanzar las cosas y recogió 2 de los archivos de sus estudiantes que contenían sus detalles básicos, peculiaridades, calificaciones, personalidad, temperamento, ideología, gestos y otros temas que de otra manera no serían calificados. Con la clase A, tenemos a Todoroki. Generalmente, sus calificaciones están todas dentro del green, pero tiende a usar fuerza bruta, depende demasiado de su hielo y no trabaja bien con los demás. Explicó que la sala recuerda su actuación en el festival deportivo y su decisiva derrota ante el Kendo. Olmig recordó principalmente lo decepcionado que estaba su sucesor con las consecuencias. Yao Yorosu no es tan poderosa, pero es una jugadora todoterreno confiable. Le falta pensamiento espontáneo y, cuando las cosas no salen según lo planeado, tiende a congelarse. Ambos se enfrentarán a mí. Bloquearé sus poderes y los enfrentaré de cerca. Aizawa afirmó, sin objeciones. El resto respondió al unísono mientras el hombre recogía otros 2 archivos. El segundo sería Kirishima. No es la herramienta más afilada del cobertizo ni la más rápida, pero es un muro de ladrillos andante con grandes habilidades interpersonales. No creo que a ningún compañero de clase le desagrade. Sin embargo, tiende a ser demasiado simple y miope. Sato es similar a Todoroki. Depende demasiado de la fuerza bruta, tratando de terminar algo antes de que sus instalaciones mentales disminuyan sin pensarlo bien. En general, no sonaban mal en el papel. Tal vez eran simples y requerían la orientación de otros, pero muchos héroes lo hicieron. Sin embargo, incluso esos profesionales podrían funcionar de forma independiente. A medida que las cosas cambiaban, no podían simplemente capacitarlos según esos estándares sino, como solía hacer Ua, ir más allá para garantizar que no produjeran nada más que excelencia. Cementos, me gustaría que se enfrentaran a ti. Aizawa recurrió al profesional de aspecto estoico. Porque puedo seguir construyendo muros entre mí y luego. Muy bien. Cementos respondió, esperando que los 2 no fueran tan tontos como para atacarlo como toros furiosos. Aoyama es una especie de cañón de cristal.
Su peculiaridad es impresionante para ataques a distancia, pero su estómago significa que no puede usarlo de manera consistente. El problema es que tiende a hacer precisamente eso y se deja expuesto. Uraraka es algo flexible en su enfoque, pero sin nada en que usar su peculiaridad, tiene poca utilidad en el combate a distancia, como Aoyama Aizawa siguió adelante. All Might también recuerda a esos dos. Uraraka había demostrado ser muy prometedor, inspirado por el kendo, mientras que Aoyama, bueno, para un chico con posiblemente la peculiaridad más brillante, ciertamente no lo era, ya que sus calificaciones eran las terceras más bajas de la clase. Deberían ir en tu contra, 13. Gravedad vs gravedad, simplemente aplicada de diferentes maneras. Tres se asintieron ante eso. Entonces Aizawa llegó a los dos que le dieron más problemas, no necesariamente porque fueran alborotadores sino porque parecían tener dificultades con cualquier cosa que requiriera un pensamiento extenso. Asido y caminar y académicamente son los que tienen peor desempeño en su clase por una razón u otra. Han demostrado ser demasiados seguidores con poca autonomía o previsión. Es bueno tenerlos en una pelea, pero no muestran habilidades para pensar o planificar con calma. Entonces se enfrentarán a mí. Nezu lo adivinó, ya que esos dos sin duda pensarían que era un blanco fácil cuando no lo era en absoluto. Cuando Aizawa asintió, la quimera se rió. ¡Oh, qué maravilloso! Me aseguraré de que se vean obligados a utilizar esos cerebros grandes y hermosos que sé que tienen. Aizawa dejó atrás el hecho de que había arrojado a sus estudiantes en Nezu como ratones a un gato para que se concentraran en otra cosa que le estaba dando problemas porque su comportamiento ya había generado 12 quejas diferentes presentadas por Kendo. Mineta tiene un problema evidente que todos conocemos. Deja que sus hormonas piensen la mayor parte por él, incluso cuando van en contra de las normas sociales y las reglas escolares. Entonces lo pondría en contra de medianoche. Seguramente se encontrará con villanas convencionalmente atractivas que usarán eso en su contra. Si no sale de eso ahora, solo se lastimará en el futuro. Miró hacia su amiga y ex mayor, quien sonrió, aunque pudo ver en sus ojos que disfrutaría poniendo en forma al niño pervertido. ¿Y quién sería su compañero de equipo? Hasta donde yo sé, Kaminari es el otro chico guapo de clase A, pero no es ni de lejos tan malo como Mineta, ella preguntó, ya que sabía muy bien que esos dos eran los que más la cuidaban entre todos los chicos. Aún así, donde Kaminari intentó esconderlo, Mineta estaba desvergonzada y ansiosa, como un perro con comida. Fue un milagro que él pudiera mantener calificaciones aceptables en su clase cuando la mitad del tiempo ella estaba segura de que sus palabras entraban por un oído y salían por el otro. Estará con Zero, quien no tiene muchos problemas más allá de la fuerza de su peculiaridad. Pero en realidad, él está allí para mantener a raya a su compañero de equipo. Por molesto que sea, todos hemos trabajado con profesionales que son menos que deseables en términos de personalidad y visión del mundo. Todos asintieron o murmuraron palabras menos agradables al respecto. Ni siquiera All Might o Nezu fueron inmunes a ello. Pero mientras que All Might en realidad solo tenía problemas con Endeavor, las experiencias de Nezu habían sido personas que cuestionaban su competencia, su moralidad o cuando pensaban que no podía escuchar su, a falta de una palabra mejor, humanidad. Mineta no era así, pero era problemático trabajar con él cuando lo resumías. El examen de Zero pondrá a prueba lo bien que lo gestiona y aprovechará las fortalezas de su compañero de equipo. Aizawa miró hacia su mejor amigo. Presente Mick, te enfrentarás a Hiro y Koda. La primera tiene una audición sensible e, incluso con sus elementos de apoyo, no tiene el alcance ni la potencia que usted tiene. Entonces, ella estará librando una batalla cuesta arriba. Al igual que Koda, como tu peculiaridad puede ahogar cualquier llamado a animales más grandes para que te ataquen o los ayuden, necesitarás ser creativo ya que no siempre tendrá animales convencionalmente beneficiosos a los que recurrir. Cuando el presentador de radio / héroe profesional asintió, Aizawa bajó en la lista de estudiantes. Ectoplasma, te enfrentarás a Asuyi Tokoyami. ¿Hay alguna razón por la que soy su oponente? Ectoplasm preguntó ya que, hasta donde él recordaba, ninguno de los estudiantes tenía muchos problemas en los que necesitar trabajar. Tu peculiaridad puede crear numerosos oponentes contra los que luchar. Además, el área de batalla estará excepcionalmente bien iluminada, lo que impedirá que Tokoyami utilice su peculiaridad al máximo potencial. En cuanto a la otra razón, Tokoyami depende demasiado de Dark Shadow para todo, mientras que Asui tiende a actuar como apoyo o acercarse por diversión. Aizawa explicó, permitiendo que el hombre juntara las piezas. Veo fomentar su capacidad para trabajar más eficazmente para limitar las debilidades de los demás y al mismo tiempo reforzar sus fortalezas.
¿No acabaría Asuya haciendo más entonces? Ectoplasm preguntó mientras muchos héroes caían en la trampa de depender excesivamente de sus peculiaridades. Sí, no se rompían como elementos de soporte ni podían ser robados, pero no eran omniherramientas. A veces, simplemente no encajarán bien en la situación. En este punto, necesitabas adaptarte o, en esta situación, saber confiar en tus compañeros de equipo sin interponerte en tu camino. Depende de cómo se comporten, respondió Aizawa. Power Loader, estarás con Ojiro e Ida miró hacia Power Loader, el hombre sentado con ellos para la reunión a pesar de no manejar ningún asunto relacionado con el curso de héroe. No digas más. Ya puedo pensar en formas de poner a prueba al artista marcial y al velocista. El hombre respondió que había pasado un tiempo desde que llegó a calificar a los héroes. Será divertido porque podrá ver que también podrían abordar los problemas desde múltiples ángulos, como enseñó a sus estudiantes en apoyo. Agakure es excepcional en el sigilo, así que sorpresa, pero es la más débil de las chicas de la clase. Shoji es todo lo contrario, ya que probablemente sea el más fuerte de los chicos, dejando al descubierto a Sato cuando usa su peculiaridad. Sin embargo, su lado le hace imposible acercarse sigilosamente. Aizawa continuó. Snipe, te los dejo a ti. Miró hacia su pistolero residente, quien se quitó el sombrero ante él. Sería difícil luchar contra alguien a quien no podía ver, pero había manejado amenazas en plena noche. Lo cual solo deja al Kendo y al Bakugo. ¿Tienes a alguien en mente para ellos, Eraser? Vlad habló, el hombre tenía curiosidad por esos dos. Aizawa asintió antes de mirar hacia el símbolo de la paz. Todo podría. Yo. Olmig preguntó, sorprendido de que lo consideraran para esto, mientras que otros no estaban seguros de toda la idea. ¿No te parece un paso demasiado lejos? Son poderosos y tienen algunas de las mejores notas, pero ¿qué posibilidades tienen contra Olmig? Aunque tenga alguna discapacidad. Cementos preguntó. Olmig era increíblemente poderoso. Incluso conteniéndose, podía derrotar a los dos. Kendo tal vez podría igualarlo, pero se rompería los huesos si fuera demasiado lejos. Aizawa vio de dónde venían, pero tenía sus razones. Bakugo es similar a Todoroki, pero ha demostrado la capacidad de pensar con rapidez y cambiar rápidamente de una fuerza abrumadora desde la distancia a una acción más débil y precisa de cerca. Pero es por lejos el peor cuando se trata de cooperativas, y parece resentirse con Kendo por eclipsar sus delirios de grandeza. Olmig y el resto recordaron cómo Bakugo y Kendo tuvieron una pelea inútil en su primera clase de héroes y a qué condujo. En las clases posteriores, Bakugo mostró poco remordimiento. En todo caso, parecía querer una revancha. Al parecer, el festival solo potenció sus peores rasgos. No tomar la iniciativa en ningún evento, como sin duda imaginó, solo avivó las llamas. Midnight incluso pudo agregar que lo escuchó murmurar sobre cómo Kendo lo veía como débil porque, en la final, no peleó con él con la misma fuerza que Todoroki y Midoriya. Este era un sentimiento confuso cuando él debía saber que si lo hubiera hecho, podría haberlo matado, pero, por desgracia, los niños tendían a pensar con sus segundas cabezas o sus puntos de orgullo. Kendo es prácticamente el mejor de su clase. Puede que no tenga las mejores notas académicas, pero ha demostrado la mayor capacidad para crecer, y eso se refleja. Sin embargo, ella es tu favorita, Olmig, y la mayoría de la clase ya lo sabe. Olmig parecía un poco avergonzado por eso, ya que parecía que él y Kendo no eran tan buenos ocultándolo como esperaban. Incluyendo a Bakugo, quien solo tomó eso como un insulto. Los juntaron por lo mal que trabajaban juntos. Más que nada, su prueba es tratar de llegar a un punto en el que cualquier problema que tengan no se interponga en su trabajo heroico. Kendo necesita lidiar con tener un compañero de trabajo demasiado agresivo y temperamental, mientras que Bakugo necesita superarse a sí mismo. Si no pueden fracasar. Aizawa declaró que se estaba cansando de la tensión en su clase entre estos dos. Si no lo resolvieran bajo su mirada, tal vez la amenaza de ser golpeado contra el suelo y fracasar lo solucionaría. Duro, Aizawa. Pero algo que esperaría de ti. Sin embargo, Olmig pensó que no estaba en desacuerdo con ello. La joven Kendo había mencionado varias veces que intentó arreglar las cosas con Bakugo. Aún así, el niño tenía un ego del tamaño de Mt. Lady, y su puntuación mejor que la de él en el examen de ingreso envenenó la idea de que los dos fueran amigos. Su negativa a doblegarse ante sus caprichos lo hizo más difícil, lo que hizo que el número uno se preguntara qué tipo de educación tuvo el niño para tener una visión del mundo tan deformada. ¿Hay alguna preocupación o sugerencia sobre esos enfrentamientos? Nezu preguntó, y cuando no llegó ninguno, dio la vuelta a las cosas.
Muy bien, pasemos a la clase B. Vlad, ¿tienes alguna idea? Sí, señor. Vlad se levantó para explicar sus decisiones. En primer lugar, me encargaré del entrenamiento de Kodai y Bondo. Ambos están lejos de ser expresivos y tienden a ser tranquilos. La peculiaridad de Bondo puede ser desafiante, pero no han mostrado segundos movimientos si eso falla. Luego Vlad se volvió hacia Cementos. Cementos, Tetsu tiene fortalezas similares pero, lo más importante, debilidades a las de Kirishima. Lo manejarás junto con Kaibara, cuya peculiaridad de ejercicio carece del poder para perforar sus defensas. Entendido. Él asintió, ya que tal vez este equipo tendría más probabilidades de retroceder e intentar un ángulo de ataque diferente si solo uno de ellos pudiera intentar abrirse paso. 13, tú te encargarás de Tokage y Rin. Tienen buenas peculiaridades a distancia, pero contra alguien con una peculiaridad como la tuya, librarán una batalla cuesta arriba desde el principio. Necesitan encontrar formas de reaccionar y contrarrestar a alguien a quien no pueden atacar desde lejos. Vlad explicó. No puedo decir que disfrutaré absorbiendo pedazos de un estudiante. 13 suspiró, ya que la niña podía regenerar las extremidades perdidas y no parecía preocuparse demasiado cuando era necesario, pero 3 se concentró en el rescate para no dañar a los demás. Director Nezu, si puede, me gustaría que se encargara de Kurohiro y Kamakiri. La peculiaridad del primero es excepcionalmente útil para viajar por espacios reducidos y sorprender a los demás. Sin embargo, todavía puede ser predecible y depender demasiado de ello. Kamakiri también es increíblemente confrontativo y necesita aprender a moderarse. Vlad dirigió su atención a Nezu. Puedes estar tranquilo. Me aseguraré de que aprendan el error de sus caminos o fracasen y luego lo aprendan, lo que ocurra primero. El director tendría que cambiar sus planes para ellos, pero no mucho. También necesitaría reunir algunos suministros. Con eso explicado, el hombre se volvió hacia Ectoplasma, con el ceño fruncido. Ectoplasma, puede que tengas los dos más difíciles de manejar. Midoriya y Komori. Midnight podría estar de acuerdo con esa evaluación. Sí, Midoriya no es como los demás. Sus notas académicas no son las mejores, pero no se queda atrás. En cualquier aspecto físico, sobresale con poca competencia. No funcionaría ponerlo en contra de All Might, ya que no es lo suficientemente terco como para que la retirada no sea un factor, ni ninguno de sus compañeros de clase estaría dispuesto a escucharlo, ya que se ha ganado su respeto desde que comenzó el año, agregó Aizawa. Si Midoriya hubiera estado en su clase, lo habría hecho y lo habría emparejado con Bakugo, ya que también tenía problemas con él, pero Bakugo era un caso atípico. Entonces, ¿para qué los estoy probando? Ectoplasma preguntó como si tuviera que adivinar. El problema de Midoriya era que tenía demasiada confianza en sus habilidades. Aún así, su combate con Kendo pareció solucionar parte de ese problema. Qué bien trabaja con los demás. La peculiaridad de Komori no es la más fuerte en la mayoría de los casos, y fuera del respeto, ella y él no son tan cercanos. Tu enfrentamiento será similar al que manejarás con Tokoyami de Asui. Vlad explicó que el tipo de examen que estaban planeando no tenía mucho que desafiar a Midoriya como persona, por lo que se centrarán en su trabajo en equipo con una pareja desconocida. Eso es factible, señaló Ectoplasm mientras Vlad se volvía hacia All Might. Seguimos adelante, All Might. Ahora, anunciemos los equipos y quiénes serán sus enemigos. Nezu aplaudió antes de que Vlad levantara una pequeña tabla con tales cerillas. En lugar de nombres, tenían pequeños y lindos dibujos de los maestros y los estudiantes que los hacían parecer como si hubieran salido de Animal Crossing. Primer partido. Black King contra Koda y Yui Bondo Kojiro. Segundo partido. Present MBS Shodan Irengeki y Yanagi Reiko. Tercer partido. Sniper BS. Manga Fukidashi y Shishida Jurota. Cuarto partido. Ectoplasm BS Midoriya Fundu y Komori Kinoko. Quinto partido. Cementos BS Tetsu y Senkai Barara. Sexto partido. Nezu BS Kurohiro Shia y Kamakiri Togaru. Séptimo partido. Power Loader BS. Ponitsu Notori y Jusou Nenuki. Octavo partido. 13 contra Tokage Setsuna y Rin y Ryu. Noveno partido. Medianoche BS Monomaneito y Awase Yosetsu. Espera, ¿son solo estudiantes de 18 o grado? Preguntó Tsuburaba porque no vio su foto en ninguna parte y no era como si pudiera confundir la suya con la de otra persona. Shiosaki levantó la mano. Perdón, ¿pero a quién nos enfrentaríamos? ¿Debemos esperar hasta que termine para que uno de ustedes pueda ser nuestro oponente? Oh, no, no te enfrentarás a ninguno de nosotros. La sonrisa de Midnight hizo sonar las alarmas en sus cabezas mientras señalaba con un dedo perfectamente cuidado hacia el cielo. Será él.
Midoriya extendió su campo de conciencia lo más lejos que pudo mientras una figura emergía en lo alto del edificio, con una risa familiar resonando en el aire. De ninguna manera, esa figura siguió riendo mientras saltaba, aterrizando con un ruido sordo ante ellos antes de que alcanzaran su altura máxima, elevándose sobre todos ellos. Estoy aquí. All Might declaró, pero por una vez, ninguno de ellos sintió alivio, solo miedo y lástima por sus dos compañeros de clase que se enfrentarían a él. Y yo seré vuestro enemigo, estudiantes. Ah, ¿todo podría? ¿Qué carajo? Tsuburaba gritó mientras la enredadera de Shiosaki lo aplaudía en la cabeza por maldecirla al alcance del oído. Volviéndose hacia ella, permaneció incrédulo. Vamos, Shiosaki, si alguna vez hay un pase libre, sería este. Vamos contra el hombre literalmente más fuerte del planeta. Estoy seguro de que no nos darían una tarea imposible de lograr. Ella podría haber dicho eso, pero la mayoría de ellos no creían que ella lo creyera. Tiene toda la razón, Tsuburaba, de lo contrario no habrá forma de que la mitad de ustedes pase esto, dijo Mesu. En cuanto a lo divertido que era meterse con ellos si estaban demasiado desmoralizados, su actuación se vería afectada. El tiempo límite para tus exámenes será de 30 minutos. Tu objetivo es lograr uno de dos objetivos. Hacer que uno o ambos miembros de tu equipo escapen del escenario o ponerle una de estas esposas a tu oponente. Levantó un par de esas mismas esposas. Entonces, o corremos o luchamos, pero ¿es esa primera parte realmente lo que haría un héroe? Shoda preguntó. ¿Quién había oído hablar alguna vez de un héroe que huía de una amenaza? Suena cobarde, pero parte del trabajo es conocer tus límites. Piense en la opción de escape como salirse con la suya con información valiosa sobre sus profesores para transmitirles profesionales que podrían tener más posibilidades de derrotarnos. Midnight explicó, sospechando que sabía lo que él estaba pensando, y aunque era raro y rara vez se hablaba de ello, no era como si a los profesionales no se les permitiera esa opción. Si yo fuera tú, elegiría la opción de escape, ya que no te enfrentarás a tontos ni entre ti. Te subirás al ring con nosotros y la diferencia entre nosotros no es divertida. Present Mic agregó su estilo típico. ¿Pero no es Power Loader el profesor de apoyo? ¿Qué tan peligroso puede ser? Tsunotori preguntó, a lo que Onenuki solo suspiró, su mano iba a cubrirle la cara. Has ido y nos has maldecido, Tsunotori. Míralo. Esa es la sonrisa de alguien que no olvida. Señaló hacia el profesor de apoyo, cuyo rostro también estaba oculto por su casco, pero eso no ocultaba la amplia sonrisa que tenía en su rostro. Uno que se parecía al tipo que Atsume obtendría como sin duda ideas para hacer que Pony comiera esas palabras formadas en su cabeza. Aún así, aunque se trata de un examen, tómatelo tan en serio como tomarías cualquiera de las amenazas que podrías haber enfrentado durante tus prácticas 13. Les recordó que esto debía ser un examen, por lo que esperaba que lo abordaran con el respeto que merecía. Si bien correr es una opción, no debería ser tu primera opción. Pesa cuidadosamente la situación, a tu oponente, a tu entorno y a ti mismo para tomar la mejor decisión posible, se aconseja francotirador. Midoriya, habló Vlad, dirigiendo la atención hacia Midoriya. Lo sabrás mejor que el resto, gracias a Osu. ¿Me equivoco? Midoriya frunció el ceño al tener el lugar sobre él y el resto de todo ese incidente, que le sonó demasiado cercano, especialmente por la gran parte de la ciudad que terminó en llamas. No, señor. Hubo muchas veces en las que tuve que intervenir o dar un paso atrás y, a veces, tampoco sabía qué hacer aunque Kendo se había apresurado, había trabajado con los héroes en la escena para manejar las cosas lo mejor que pudieron. El Endeavor había llegado, pero no era como si el hombre pudiera hacerlo todo. Midoriya se encontró pasando de una tarea a otra sin descanso ni explicación. Simplemente le dijeron ve allí o haz eso, y lo hizo, confiando en que los héroes lo sabían mejor. Está bien. Eres un estudiante de primer año y tus instintos no han tenido la oportunidad de perfeccionarse. Este examen les ayudará a todos a desarrollar esos instintos, le dijo Cementos, dándole al niño una sonrisa alentadora. Por supuesto, puedo apostar que la mayoría de ustedes todavía piensan en correr, ¿verdad? Bueno, esa sería la mejor opción, ya que no estás en un punto en el que puedas luchar a nuestro nivel. La risa alegre de All Might hizo que su declaración, ciertamente objetiva, fuera aún más insultante. Midoriya no mentiría ni diría que no quería demostrarle al hombre que estaba equivocado, incluso si eso terminaría mal para él. Es por eso que hicimos que el curso de apoyo creara algunas herramientas solo para esto, dijo All Might, sacando algo y ofreciéndolo. He aquí. Pesas ultracomprimidas, cariño.
Present Mic se deslizó hacia él, presentando los objetos en manos de Almig, como si fueran un premio en algún programa de juegos. Aunque no parecían tan impresionantes, eran bandas con algunas losas adicionales de lo que deben ser las pesas unidas a él. Cada uno de nosotros aumentará aproximadamente la mitad de nuestro peso corporal. Eso nos ralentizará y nos obligará a quemar más energía para movernos como lo harías normalmente. Olmig lo explicó mientras los maestros sacaban los suyos y se los ponían casualmente, incluso Midnig con la zorra demostrando no ser la primera vez que no era solo un símbolo sexual ya que la mitad de su peso apenas parecía afectarla. Hubo un concurso para decidir el diseño, y el joven Atsume salió victorioso. ¿No estaba ella en el equipo de Kendo? Kaibara preguntó, tratando de recordar si eso era cierto. Sí, lo era. Su carro estaba lleno hasta el borde de artilugios Onenuki, respondió recordando haber escuchado a la chica de apoyo llamar a sus creaciones bebés más de una vez durante el evento. Incluso hizo una actuación bastante importante cuando salió temprano del almuerzo para trabajar en ellos, ya que no estaba en la final y no tenía interés en verlos cuando, en sus palabras, podría estar haciendo toneladas de bebés. Chica extraña, pero ¿qué fue un poco extraño? Entonces, los pesos están ahí para hacer más viable la posibilidad de pelear contigo, para que no todos simplemente corramos. Tokage preguntó, y cuando Snipe asintió, reflexionó en voz alta. Bueno, eso hará que las cosas sean interesantes. Será fácil luchar contra Nezu. Kamakiri parecía ansioso por esto, mirando al director, quien combinaba su arrogancia con confianza y algo más oscuro. Oh, pensarás que así sería, ¿no? Midori ya sabía instintivamente que Kamakiri, al igual que Tsunotori, se arrepentiría de sus palabras, pero esa era una lección que probablemente necesitaría aprender de la manera más difícil. Basta de hablar. Cada equipo realizará la práctica en etapas preseleccionadas, cada una diferente a la anterior. Se aplican las mismas reglas. Mantenga las garantías al mínimo, no piense que no le descontaremos puntos si es imprudente. Vlad se lo contó mientras los profesores se giraban para entrar y prepararse. Kodai, Pondo, ustedes dos deberían prepararse. Tu partido comienza en 5 minutos. El resto de vosotros, podéis dirigiros a la sala de observación o esperar vuestros exámenes en sus zonas de espera. Las señales en el interior te indicarán a dónde debes ir. Dicho esto, Vlad se unirá al resto del personal en la preparación final de sus exámenes. Tetsu, deberíamos hablar de estrategia para esto. Kaibara se acercó a su pareja para los exámenes. ¿Quién necesita un plan cuando siempre podemos abrirnos paso a la fuerza? Preguntó Tetsu, a lo que Kaibara solo pudo suspirar. Por el amor de Dios, mientras intentaba que su compañero de equipo pensara en las cosas, el resto se movía y Midori ya puso una mano sobre el hombro de Komori, llamando su atención. Komori, deberíamos hacer lo mismo. Pero primero, hablemos de nuestros poderes para entender mejor con qué estamos trabajando. Midoriya sugirió, con Kurohiro luciendo abatido cuando Komori aceptó ir con Midoriya. ¿Por qué no pudieron emparejarlo con ella? Kamakiri arrastró a su compañero de equipo para que ellos también pudieran planificar las cosas, dejando que el resto siguiera y continuara debatiendo sus acciones en el futuro. Vamos primero a la sala de observación. Podemos planificar mejor si sabemos cómo nos atacarán los profesores. Tokage sugirió que, como dijeron los profesores, podían vencerlos fácilmente si querían, pero también si luchaban contra ellos como lo harían con los villanos. Entonces, ¿a quién iban a enfrentar esto? Suena como un plan, respondió Rin, ya que tenía pensamientos similares. Para algo como esto, incluso un pequeño dato podría marcar la diferencia entre aprobar una nota y verse obligado a asistir a la escuela de verano.